Eh, Buenas tardes. Os agradezco que hayáis venido a esta primera jornada de innovación de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas. Yo primero os voy a hablar un poco de la idea esta de la escuela y las jornadas de innovación y después ya entramos en lo que es blockchain. Tengo que hacer un poquito aprovechar esta presencia para vender un poco mi libro, ¿no? La Escuela de Economía es una escuela con una tradición muy grande dentro del ámbito de la enseñanza de todo el tema de economía, administración de empresas y todo esto, pero estamos intentando darle una vuelta de tuerca y estamos intentando generar una aproximación a todo el tema, a todo este ecosistema innovador, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la razón de que empecemos con estas jornadas y qué mejor que empezar con una jornada de innovación que con el tema blockchain, que está tan candente en estos momentos. Hoy mismo veíamos que había salido una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el tema de cómo se tiene que tratar todo el tema de los tokens y tal. Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Estamos viéndolo y a eso venimos un poco. Comentaros también que en la web tenéis otras jornadas de innovación. El 25 de septiembre tenemos una de control de gestión y la revolución digital. El 4 de octubre una de introducción a las fintech, donde viene don Carlos Conesa, que es director general adjunto de innovación financiera e infraestructuras del mercado del Banco de España. Nos dará ese punto de vista, en cuanto a las fintech, desde ese lado más regulador, ¿no? El 26 de octubre, bueno, el 17 de octubre tenemos empresas y startups innovando de manera colaborativa, donde se van a tratar todo tema de estrategias de innovación abierta. Este es un tema muy interesante y va a llevar casi todo el peso de la ponencia Javier Martín, que es director de innovación abierta en Singular. Y el 26 de octubre tenemos unas jornadas de innovación con SAP. Bueno, esto es un poco lo que hemos programado en esta primera parte del año. Yo, si os interesa, pues ahí las tenéis y seréis bienvenidos, ¿no? Pero vamos al tema de hoy. Comentaros que hoy montamos estas jornadas blockchain y las montamos con unos perfiles de profesionales que están en el mundo blockchain. De ellos, algunos, si estáis metidos en este entorno, pues a algunos les conoceréis, otros no. Y sobre todo están aquí por una razón, independientemente de que personalmente les conozca, les haya escuchado hablar en diferentes foros, haya colaborado con ellos en proyectos y otras actividades. Sobre todo, a mí lo que les une a todos ellos no es el blockchain precisamente, sino es el concepto de innovación. Ellos llevan la innovación en la sangre, ¿no? Así, bueno, os presento, tenemos a Mariano Torrecilla. Mariano, deja el móvil. Y bueno, él mismo se autodefine como emprendedor y enamorado de blockchain, ¿no? Pero bueno, es mucho más. Es fundador de WSIO, Blockchain Show, Blockchain Day One, y ahora está en un proyecto que nos contará, que es apasionante, que es el Stock Project, ¿no? Que, bueno, ya le dejaré que lo cuente. Es el autor del libro Blockchain en 30 minutos, es profesor en muchas escuelas de negocio y está, ya os digo, innovación en sangre. Antonio Serrano, abogado, doctor en Derecho, ha trabajado y sigue con ello, ¿no? Con un despacho profesional, quizás con un ámbito muy tradicional, pero él se renueva y ha montado una empresa de formación, luego aquí sale Spartan Hub, que es también muy interesante. Y bueno, los 1000 proyectos en los que está siempre metido, ¿no? Hablar con Antonio, tener un desayuno con Antonio es un placer, ¿no? Siempre tiene algo nuevo, algo interesante y como no sabe estarse quieto, pues ahí estamos, ¿no? Una vez cada 3 meses hay que quedar con él para que cuenten que está, ¿no? Me gustó lo último que hablamos de aquello de, bueno, ya saldrán temas aquí. Víctor García Pastor, ingeniero informático, experto en blockchain, CEO de CryptoPay. Bueno, experiencia tiene toda la experiencia. Tiene la experiencia de estar arriba, de estar abajo, de estar en medio, ¿no? Y de estar viendo ahora cómo va. Si alguien sabe de temas de blockchain y la problemática que tiene implantar algo relacionado con criptomonedas, pues Víctor es la persona, ¿no? Y Santiago Navarro, le dejo para el final porque es el más joven y es un ejemplo también de innovación en un sector tradicionalmente poco innovador, que es el sector de la abogacía. Es un abogado tecnológico, pertenece al despacho de abogados ASHAT y es de las pocas personas que realmente yo he hablado con él y sabe de derecho relacionado con blockchain y nos lo va a demostrar hoy, ¿no? Yo en principio, nada más que contar, os dejo a Antonio que nos ilustres y... Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Un poco la estructura que vamos a seguir esta tarde
es básicamente, pues yo voy a estar ahora unos 20 minutos, es decir, hasta las 6:02, y justo a las 6:02 pues intentaré dar entrada a Mariano. ¿Cuál es un poco, en esta primera parte, yo voy a intentar hablaros de tecnologías disruptivas y un pequeño concepto y para que seamos capaces de entender lo que es blockchain, y luego Mariano se va a meter más en profundidad con blockchain y luego ya entraremos en la fase de mesa redonda pues para que nos podáis preguntar qué cosas estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer. Y fijaos, yo lo que quiero es daros la enhorabuena por estar en una formación de esta índole, ¿no? Yo soy de los que cree que toda innovación tecnológica supone una revolución educativa, ¿no? Y al final, o estamos en estos temas o cambiamos o nos cambian, ¿no? Ahora que se habla de las profesiones y cómo vamos a ser sustituidos por robots, bueno, pues ya veremos, ¿no? Al final, si somos capaces de adaptarnos a través de formación, pues probablemente seamos muchísimo más competitivos. A la hora de hablar de las nuevas tecnologías, vamos a empezar con blockchain, quiero empezar con un pequeño chiste que encontré el otro día y aquí empiezan diciendo, bueno, pues una jefa con un empleado suyo dice, ¿qué tenemos que hacer este año? Dice, no, pues vamos a centrarnos en blockchain. Dice, va a cambiar el mundo, lo va a cambiar todo, ¿no? Y la pregunta final dice, ¿y esto exactamente qué es blockchain? Y la respuesta del empleado es, bueno, también podemos hacer inteligencia artificial, ¿no? Y esto me recuerda a otro chiste que leí hace poco en la revista de abogacía del Colegio de los Abogados que decía que todas estas tecnologías son como el sexo en la adolescencia. ¿En qué sentido? Pues que estamos todos muy excitados con el tema, todos hablamos de ello, pero son muy pocos los que lo practican. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que la suerte de tener hoy esta ponencia es que vamos a ir viendo cosas con gente que ha tocado la tecnología. Es decir, no son meros oradores de temas de innovación, sino que son gente que han tocado la tecnología. Entonces, ¿de qué voy a hablaros yo? Pues un poco de en qué fases estamos, ¿no? ¿En qué sentido? Fijaos, el blockchain es una de las grandes tecnologías que podemos enfocar en la cuarta revolución industrial. A lo largo de la historia hemos tenido grandes hitos que han supuesto revoluciones industriales. La revolución del vapor, los telares mecánicos, la revolución eléctrica, cuando se produce la producción en masa como consecuencia de la electricidad, con fenómenos contraculturales a esas tecnologías como eran los luditas, atacando las máquinas porque nos quitaban el trabajo, es decir, algo que hoy nos suena también. Tenemos la tercera revolución industrial, cuando aparece lo que es la informática accesible a terceros, y hoy en día estamos en plena cuarta revolución industrial. ¿Y por qué se caracteriza esa cuarta revolución industrial? Por tecnologías que son exponenciales. Y esas tecnologías, y vamos a ver muchas de ellas ahora, y vamos a ver que lo que está pasando es que hay un claro impacto en todos los sectores de la economía, pues son, como todos os imaginaréis, entre ellas está blockchain, pero tenemos Big Data, inteligencia artificial, tenemos temas como el transporte autónomo, se está hablando de computación cuántica, y lo que quiero contaros ahora en este poquito rato, y le he dicho a Pedro que si luego queréis la presentación, porque la presentación puedes estar 4 horas con ellas porque tiene muchísimas diapositivas, pero es muy visual esta presentación. Fijaos, ¿esto qué es? Es gente leyendo el periódico en un tren, en un metro, es verdad que ya el metro es un poco más avanzado, pero fijaos los cambios de hábitos a los que estamos sometidos. Esto es como se lee hoy en día la prensa. Ha cambiado totalmente. Al que recibe el periódico en la puerta de su casa, lo que está recibiendo ya está obsoleto. Es más, prefiere ya acceder a lo que viene en su smartphone para acceder a noticias. Y en este sentido, a mí me gusta considerar esta cuarta revolución como una economía centrada en los datos. ¿Por qué? Porque estamos en una fase de infoxicación, ¿vale? ¿Infoxicación en qué sentido? Hay tantísima información que es muy difícil de filtrar, de curar toda esa información. Yo os digo, hoy traigo imágenes llamativas, imágenes provocativas para que nos demos cuenta de los cambios a los que estamos sometidos y que a lo mejor con nuestro día a día no somos plenamente conscientes. Esto es la elección de papas, la de Benedicto XVI, la del Papa Francisco. El tener todos un dispositivo electrónico a mano para poder hacer algún tipo de grabación, a no tenerlo. Fijaos, esto también es bastante significativo, la evolución del coste en anuncios a nivel global en 10 años, de 2006 a 2016. La televisión va cayendo, pero fijaos el coste en los periódicos y fijaos cómo va incrementando en Internet. Aquí tenéis un poco el volumen global en el año 2017, Internet se va comiendo al resto de medios. ¿Esto qué es lo que supone? Lo que os decía. Al final, hay tal volumen de información, tal volumen de datos, que es muy difícil filtrar esa información. ¿Y esto a qué nos lleva? A que se generen noticias falsas que puedan llevarnos a manipulaciones en el procesos electorales como en Estados Unidos o a los procesos independentistas que estamos sufriendo en este país.
¿Por qué? Porque es muy difícil de filtrar, porque incluso los propios periodistas, y aquí no los critico, y no sé si habrá alguno en la sala, ¿qué es lo que ocurre? Que las redes sociales son capaces de proporcionar el titular antes que el propio periódico, porque además en la red social no hay la obligación de ética, por decirlo de alguna manera, de filtrar, de analizar, de comprobar la fuente. Y porque a lo mejor si compruebas la fuente te quedas sin noticia. Las redes sociales son generadores de datos, y fijaos, ya os digo, a mí me gusta ser muy provocativo con las imágenes. Facebook tiene el mismo número de usuarios que la religión católica, con muchísimo menos tiempo, siendo la religión católica por el momento la que mayor número de usuarios tiene. Pero fijaos en un dato, Facebook son 2.000 millones, si le añades WhatsApp, le añades Messenger e Instagram, que es la misma compañía, e Instagram están subiendo los usuarios, pues entonces ya estamos hablando de un volumen importante. Otro dato importante, fijaos, antes comentaban el tema de a través de un tweet. Hoy en día están cambiando las relaciones de poder. Y voy a explicarlo con dos ejemplos. Uno con un tweet. Una madre pone un tweet y dice que qué pena que los dinosaurios de Artiach no pueden pelear entre sí sus hijos porque van todos en la misma dirección. Esto se vuelve viral. ¿Y qué hace Artiach? Cambia las planchas y empieza a poner galletas para que puedan pelear. Es decir, el poder que está adquiriendo el cliente, el consumidor, es absolutamente bestial. Y no hay más que ver el pánico que tienen las compañías a una crisis reputacional generada en redes sociales. De ahí el gran florecimiento de profesiones nuevas como los community managers para intentar paliar estas crisis reputacionales. Otro tema significativo. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es el Madison Square Garden. ¿A qué se juega generalmente en el Madison Square Garden? Al baloncesto, al hockey. Bueno, pues esto es la semifinal, ni siquiera la final, de la Liga de Leyendas, de la League of Legends, que es un e-game que tiene muchísimos seguidores. Ahora están más con el tema del Fortnite y todas estas cosas, pero fijaos el impacto que está teniendo también en el ocio de las personas. Esta es una diapositiva que me encanta y va muy vinculada al tema que os comentaba en relación con estos grandes cambios, estos cambios de paradigma. Y es que antiguamente el pez grande se comía al pez pequeño, mientras que ahora los peces pequeños son capaces de reorganizarse para comerse al pez grande. Y tenemos grandes ejemplos. Podemos convocar desde aquí, cualquiera de nosotros, si somos capaces y tenemos seguidores, somos capaces de convocar una manifestación aquí mismo y montar un follón. O no solo eso, podemos crear una plataforma y financiar un proyecto con un crowdfunding. Podemos, pues montar una plataforma también de economía colaborativa. Y montamos un Cabify, montamos un Airbnb y ponemos en jaque grandes sectores de la economía como el de alojamiento, el de la hostelería o el de los taxis, el tema de las licencias VTC que todos vosotros conocéis. Otro tema, y por ir ajustándome un poco aquí hay un montón de imágenes y podemos comentarlas si no luego después, fijémonos en las empresas más importantes por capitalización bursátil, su evolución del año 2006 al año 2016. Si nos fijamos, las que están en negrita son las que han permanecido. Y si analizamos, vemos que las más importantes son todas tecnológicas. Un tercio de las empresas más importantes por capitalización bursátil en este mundo ahora mismo son tecnológicas. Si a ello le añadimos aproximadamente un 6% adicional, que son las telecos separadas de las tecnológicas, estamos hablando en torno a un 36-37% de empresas, las más importantes son tecnológicas. Y lo más curioso de todo esto es que dan servicio al otro 64%, y por lo tanto de ahí su trascendencia. ¿Y qué está pasando por lo tanto? Y voy a ir avanzando en algunas cuestiones. ¿Qué está pasando por lo tanto? El tema de las profesiones, ¿no? El tema de las profesiones y estas tecnológicas. Estamos en fases de robotización y lo que nos está ocurriendo es que, lo que os decía, o cambiamos o nos cambian. ¿Por qué? Porque si no somos distintos, somos baratos. Y si somos baratos, somos fácilmente sustituibles. Y esto es lo que está ocurriendo con los procesos de robótica. Fijaos además que lo que os decía de la exponencialidad de las tecnologías. Esto es el número de robots que ha ido teniendo Amazon. En el año 2013 tenía 1000. Hoy está en torno a 125.000 robots. ¿Y eso qué supone? Pues sustitución probablemente en tema de puestos de trabajo. Datos tan interesantes como los de la Comisión Europea, la paradoja que se produce. De aquí a 2020 se van a necesitar un montón de profesionales que estén cerca, yo no digo que sean todos ingenieros informáticos, pero que tengan unas habilidades digitales, unas competencias digitales mínimas
Y el problema que nos encontramos es que se produce la paradoja de que no se cubren esos puestos y que hay, por ejemplo, en España, un paro estructural del 15%. Y esas paradojas se producen. Y no solo eso, sino que el 90% de las profesiones van a necesitar un mínimo de habilidades digitales básicas. Y habilidades digitales básicas, lo que digo yo a mis alumnos de la carrera o de los másters, no es tengo Facebook, tengo Netflix y tengo una tablet. Es muchísimo más profundo. Ya no es ni siquiera manejo el paquete Office en modo usuario. No, es muchísimo más trascendente que todo esto. Fijémonos el auge de las nuevas profesiones. La mayoría de estas, pues desarrolladores, programadores, Big Data, ciberseguridad, especialistas en software, nube, en fin, todo lo que son nuevas profesiones. ¿Qué es lo que nos ocurre a los abogados y a los economistas? Que tenemos que estar cerca, primero porque son sectores económicos y segundo porque el derecho regula los nuevos hechos. El derecho siempre es reactivo y más con el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, o entendemos qué está pasando, o entendemos los grandes cambios de paradigma, o no vamos a ser capaces de asesorar a nuestros clientes de entender lo que está pasando. Y en este sentido, en el tema que os hablaba de cambios de paradigma, os voy a contar una cosa tan importante como es el derecho de propiedad. El derecho de la propiedad, desde que el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, es cuando empieza un poco a acumular cosas, pues a acercar fincas. El derecho de la propiedad se convierte en un derecho fundamental en el derecho romano, también se mantiene en el derecho germánico y, por ejemplo, la Revolución Francesa, no solo el triunfo de la liberté, égalité, fraternité, sino también de la propriété. Bueno, pues con estas nuevas tecnologías de las que estamos hablando, y blockchain puede ser una de ellas, la propiedad está perdiendo importancia. Y me voy a explicar. Se está descomponiendo un poco, se está desmaterializando un poco el derecho de la propiedad. ¿En qué sentido? Los que tengáis hijos adolescentes, pues a lo mejor su gran preocupación de cara al futuro ya no es tener un BMW en la puerta de su casa o en el garaje de su casa. Lo único que quieren es el uso, la experiencia de usuario. Es decir, estamos pasando de una sociedad basada en relaciones de poder de la propiedad al uso, a la experiencia de usuario. Y entonces, por eso triunfan plataformas como los Car2Go, triunfan los patinetes como Lime, triunfan todo lo que se refiere a la economía colaborativa. ¿Otros ejemplos? Pues muchos de los que estáis aquí os acordaréis que en el 1, 2, 3 el gran objetivo era conseguir el piso de Torrevieja como segunda vivienda. Pues los chavales de ahora, ¿qué es lo que quieren? Pues irse a un piso estupendo 4 días a través de Airbnb. Y si analizamos, por ejemplo, en materia de software, antes todos íbamos al Corte Inglés, comprábamos el paquete Office en un paquete y teníamos X licencias. ¿Qué se hace ahora? También, no coges la propiedad, el uso. Te descargas el Office 365 y tienes un software as a service. Lo usas cuando y cómo lo necesitas. Y cuando no lo necesitas, lo pagas. Todo esto, os digo, es un cambio de paradigma. Y el segundo gran cambio de paradigma, y me voy a ir al segundo gran cambio de paradigma por no entretenerme, es el tema de los datos. A mí me gusta hablar de la economía del dato. Fijaos, todos vosotros tendréis smartphones, todos vosotros, o muchos de vosotros, estaréis en redes sociales. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos piden que actualicemos el software para tener nuevas funcionalidades en el teléfono o cuando nos damos de alta en una aplicación que es gratuita? Primero, que no leemos los términos y condiciones, lo cual, desde un punto de vista de abogacía, pues os recomiendo que os los leáis, aunque no podáis hacer mucho, porque son condiciones impuestas, condiciones generales de contratación. Pero cuando un producto es gratis, el producto eres tú. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tus datos. Y el tema de la economía del dato, insisto, es un poco en lo que se centran tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, son dos grandes cambios, y ahí que, por ejemplo, haya aparecido el Reglamento de Protección de Datos. Porque con todos vuestros datos se pueden crear perfiles perfectamente de lo que sois, de lo que hacéis, de lo que dejáis de hacer. No sé si habéis observado, vais a salir del trabajo y de repente os pone Google. En 15 minutos llegarás a tu casa. El tráfico es correcto y si vas por aquí llegarás antes. Y acierta a lo mejor entre un 80 o un 85% de las veces. Es verdad que en Big Data es el paso previo a la inteligencia artificial. Entonces no nos estamos dando cuenta de que todos los datos que facilitamos en todas las webs, en las redes sociales, crean perfiles nuestros. Por eso nos ofrecen servicios mejores experiencias de usuarios. Pero a cambio de eso estamos renunciando en parte a nuestra privacidad. De ahí, insisto, el Reglamento de Protección de Datos. Y voy al tema de blockchain por ajustarme a lo que he dicho. Y aquí están todas las tecnologías más disruptivas, pero me voy al tema de blockchain por centrar un poco en ti. ¿Qué es blockchain?
estamos hoy un poco aquí, pues eso, para hablar de blockchain, ¿no? Blockchain es una de las grandes tecnologías que están ahora mismo pujando fuerte, aunque tienen sus problemas. Blockchain no es otra cosa que un libro mayor de acontecimientos digitales. Es un registro. Es un registro que funciona, ¿cómo? Por el consentimiento de la mayoría. Y voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Voy a pedirle a Pedro y al resto de ponentes que cierren los ojos. ¿Vale? Cerrad los ojos un momento, no me miréis. Y ahora yo voy a hacer algo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, yo voy a hacer algo. Y ellos están con los ojos cerrados, ¿no? ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Sí? Bueno, pues básicamente, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Una operación que yo he realizado, que se agruparía con otro conjunto de operaciones similares a la que acabo de hacer, que formarían un bloque de operaciones. Y lo que yo haría es preguntaros a todos vosotros, que sois máquinas, sois nodos computacional y geográficamente aislados, os preguntaría qué ha pasado. ¿Y qué ocurriría aquí? Que simultáneamente todos diríais, ¿vosotros sabéis qué ha pasado? No. Pero no son mayoría. Son 4. ¿Qué diríais todos vosotros? ¿Qué he hecho con Miguel? Le he entregado un mando. Eso es blockchain. Eso es verdad que ahora estáis todos aquí y os podríais poner de acuerdo para decir, Antonio le ha entregado un mando, incluso podríais manipular la operación. Pero no es el caso, sino que cada uno estaría geográficamente y computacionalmente aislado. Y al ser simultáneo no os podríais poner de acuerdo. Es cierto que aquí hay un proceso criptográfico en el que además hay que descifrar la operación y aquel dinero que descifra la operación para insertarla en el bloque es el que puede ser retribuido con criptomonedas, como pueden ser las Bitcoin. Pero en esencia es esto. ¿Y qué es lo que supone que blockchain pues, funcione? Pues básicamente lo que implica es que son operaciones, por consenso de la mayoría, que son perfectamente trazables y que son difícilmente manipulables. Por cederle el testigo a Mariano, y creo que voy en el tiempo justo, lo que tenéis que tener en cuenta, por lo tanto, es que cuando oigáis hablar de criptomonedas, de tokens, de ICOs, como el tema de la CNMV, que efectivamente ha salido justo, nos lo han mandado esta tarde mientras estábamos reunidos antes de entrar aquí. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Lo importante no es el Bitcoin. Yo no me voy a meter en temas especulativos de si queréis invertir en Bitcoins o en ETHs o no, porque no soy asesor financiero. Que además probablemente me equivocaría. Lo que sí que os quiero decir es que lo importante no es eso, es la tecnología subyacente. Esa tecnología subyacente, ese blockchain, esa cadena de bloques, ¿qué puede suponer? Ahora lo vamos a hablar, pero entre otras figuras, lo que se llaman los contratos inteligentes, los smart contracts, que en esencia es vincular o, digamos, contratos que se ejecutan automáticamente pues, sobre bases de programación tan fáciles y tan similares a un contrato normal. ¿Cómo funciona un contrato? Con condiciones. Si esto, entonces lo otro. Pues un smart contract esencialmente es eso. Por poneros un ejemplo de la potencia que puede tener un smart contract, y con esto termino en mis 6 y 2 que he dicho que iba a terminar. Fijaos, imaginaos que yo compro un coche. Un coche que, claro, como hay Internet de las cosas, el coche está conectado a mi teléfono y está conectado el propio coche per se. Imaginaos que yo compro un coche y lo compro a plazos. Y lo que hacemos es que vinculamos también las cuentas corrientes de comprador y vendedor. Incluso, si queréis, vamos a vincularlo con Hacienda también. Por si hay que pagar algún tipo de impuesto. Porque como veo que algún inspector de Hacienda en excedencia, pues, fijaos, hemos vinculado comprador, vendedor y Hacienda. Y lo que decimos es, oye, te compro, pero como es a plazo, ahora te pago una entrada y luego una serie de plazos. Bueno, como esto es un contrato inteligente, el contrato lo que hará es que automáticamente ingrese el impuesto que sea. IVA, transmisiones patrimoniales, lo que proceda. Perfectamente trazado, es decir, no haría falta una comprobación de un inspector, porque lo haría directamente el sistema, lo haría directamente el contrato. Pero voy más allá. Imaginemos que, de repente, en la cuenta del que ha comprado, pero que le queda por pagar, no puede pagar un plazo. Bueno, pues estamos diciendo que son contratos que se ejecutan automáticamente. Podríamos hacer lo siguiente. En el momento en que me dejas de pagar un plazo, como el coche está conectado, el coche se para. ¿Eso qué va a suponer? Probablemente reducción de conflictividad. Probablemente también nacerán nuevos conflictos, ¿no? Porque a lo mejor eso es una cláusula abusiva y es un tema en el que no me quiero detener. Pero todas estas aplicaciones nos pueden llevar a un futuro no muy lejano a que instituciones como el registro de la propiedad, el registro mercantil, no Hacienda como tal, pero a lo mejor el personal de Hacienda, pues haya que, por lo menos, reorientar el tema.
Insisto, no quiero quitar más tiempo a Mariano, las 6 y 2. Lo importante de todo esto es entender la tecnología subyacente, que es blockchain, y lo que es muy importante, y de verdad os agradezco que estéis aquí, es que estéis pendientes de este tipo de formaciones, porque, insisto, o cambiamos o nos cambian. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Mariano. ¿Está encendida? Sí. ¿Así? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pedro y al Colegio de Economistas, por invitarnos. Bueno, Antonio os ha dicho hoy un montón de palabrotas de blockchain, tokens y estas cosas. Vamos a ver si las podemos orientar un poco. A la hora de hablar de esto siempre hay que quitarle un poco de hierro al asunto y vamos a intentar hablar de cosas súper sencillas. No me voy a meter en aspectos técnicos, pero yo me gustaría que terminemos la charla hoy con todos sabiendo de qué va esto. Para calibrar un poco el público, ¿quién más o menos podría explicar qué es blockchain? Manos arriba. ¿Vale? ¿Quién tiene bitcoins? Vale, venga, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar desde Blockchain Day One, que es un poco el nombre con el que arrancamos un movimiento, un evento y formación que estamos haciendo. Y finalmente terminaré con un proyecto que estamos haciendo, conjuntamente con Santiago, que yo creo que os gustará porque es un poco la materialización de cómo puede cambiar esto dentro del mundo de los abogados y de los economistas, ¿vale? Cambia un poco en el mundo de los mercados financieros. Entonces, bueno, tenéis ahí mi mail y, por supuesto, cualquier cosa que queráis, pues la comentaremos. Ahí tenéis un libro, lo escribí el año pasado, Blockchain en 30 minutos. Si lo buscáis en internet lo tenéis, os lo descargáis gratis, total, o lo veis en un blog, súper sencillo y más o menos sí que se lee en 30 minutos, si queréis para repasar lo que veamos hoy. Y esto es lo que generalmente nos encontramos. Pues vamos a terminar hoy la charla sin eso. Vale, aquí os ha contado Antonio, además es que es perfecto, os ha contado cómo cambian las cosas y quizá los que podéis tener un poco más edad, al final vemos que hace unos años se podía aguantar siendo un poco negacionista y decir, no, esto no va a cambiar, no, Internet, esto de Internet es un cuento, o yo no voy a llevar nunca teléfono móvil, que todo el mundo yo creo que lo habremos oído, y hoy nos reímos de eso, ¿no? Pues igual en un futuro nos reímos de esto también. Entonces, quizá antes se podía mantener uno en esa negación de decir, no, esto no va a cambiar, y quizá salía a cuenta el quedarse un poco agazapado y decir, no, yo me quedo en lo mío, en lo que yo sé hacer, en lo que tal, y no voy a pasarme de innovador porque igual la lío. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado. Los ciclos de productos son todos más cortos, todos corren más, y aquí te preguntas, y luego veremos ejemplos, ¿por qué, por ejemplo, Netflix, que todos los conocemos, cómo demonios puede ser que Netflix nazca de una startup y no lo haga Telefónica, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que Amazon nazca de una startup y no lo monte El Corte Inglés o Walmart? Pues por esto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hoy en día, y desde hace tiempo, el estar un poquito a la vanguardia, y sois los que estáis aquí, el poder enterarse, no negarse, sino, pues igual no lo conozco, pues me voy a enterar, me voy a formar, no voy a decir que no, porque sí. Bueno, ahí hemos visto los móviles, esto, pues bueno, principios de los 80, yo creo que han evolucionado en los últimos años, ¿verdad? Pues vamos a hablar de blockchain, es algo que empezamos a oír ahora, pero que ya tiene 10 años de vida, y cuando hablamos de criptografía, ciberseguridad que está integrada, es algo que viene de los 70, es decir, tampoco innovamos nada en eso, es algo que está probado. Cuando hablamos del modem, algunos os acordaréis, este ya era el moderno, que antes había el de 14.000, el de 9.900 baudios. Esto, cuando nos conectábamos a Internet, aquel ruidito y estas cosas, pues Internet ahí estaba empezando, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento en la Expo en el 92, no se habló de Internet en ningún sitio. Y en el 96, 98 ya empezábamos, el 2000, fíjate lo que fue, con Internet, pues ahí pasaron 6, 8 años. Bueno, pues a ver lo que pasa ahora. Yo creo que ahora las cosas van mucho más deprisa, ahora veremos ejemplos también. Pero en aquel momento Internet no era lo que es hoy. Bueno, pues a esto también le vamos a tener que dar un poquito de tiempo para que coja velocidad. Acordaros de Infobía, ¿eh?
Seguro que os acordáis. Septiembre del 95. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues había que empezar a ver. Estas compañías, fijaros que estamos hablando de 10 años, 12 años, una cosa así, nacieron en esos años. Nos han transformado la vida, pero ¿de qué manera? Esto es lo que nos dice que ahora todo va más rápido. Y claro, ahora porque estamos en los años que estamos, pero esas a los 3, 4 años, WhatsApp, por ejemplo, a los 3, 4 años ya estábamos todos metidos en WhatsApp. Todos, nuestras madres, los abuelos, tal, algo que parecía impensable. Pero fijaros en esas. Blockbuster se empeñó en que no quería cambiar y, oye, ves las gráficas, cómo cambia la valoración de Blockbuster y de Netflix, tremendo. Bueno, pues estos se cerraron en la negación, ¿no? En decir, no quiero, no quiero. Nokia, pues fíjate, era Nokia cuando todos teníamos un Nokia, todo el mundo tenía un Nokia, pues se pegó la bofetada y fíjate, Apple, ¿no? Kodak, pues que te voy a contar con el mundo digital, las cámaras, etcétera, y ahí lo pongo en acrónimo para que nadie lo vea, es el Corte Inglés, pues está ahí un poco con que sí, que sí, no, que sí Amazon, que sí, fíjate tú. Hoy veíamos, hoy no, antes de ayer, el BBVA. Bueno, aquí, por ejemplo, yo recuerdo un inversor muy potente español que la verdad es que dijo una frase que me chocó hace un par de años. Dice, es que la gente no lo entiende. La gente no entiende que en el futuro nuestros hijos no tendrán una cuenta bancaria en el Santander o en el BBVA, la tendrán en Amazon o en Google, y lo decía un hombre de 70 años. Y es que esto todavía parece que no nos hemos creído. Bueno, pues hace 2 días Francisco González, presidente del BBVA, decía que tenían datos que Amazon llega el año que viene a España como banco. Cuidado, que son palabras mayores. Bueno, pues ahí vemos distintas cosas. Ahí vemos que en España, pues esto de blockchain, los grandes lo están adoptando y parece que se lo creen. Luego veremos que hay cientos de empresas, todas las del IBEX, que están queriendo aprender sobre esto. Por lo tanto, no es algo que venga aquí Mariano, aquí un poco como predicador en el desierto, pues no. Pero lo mismo que decía yo para simplificar, ¿os suenan estos acrónimos también en inglés? El HTTP os suena que aparece en las direcciones web, ¿no? El FTP, este igual os suena un poquito menos. El SMTP, igual menos también. Bueno, pues Internet, las páginas web funciona como el de arriba, el intercambio de archivos funciona con el del medio y los emails funciona con el protocolo de abajo. Esto, todos los que utilizamos Internet no tenemos por qué saberlo, no hace falta meternos en semejante complejidad. Bueno, pues con blockchain tampoco hace falta complicarnos tanto la vida. Cuando hablamos de la evolución, porque entendamos también de dónde viene blockchain, con la revolución que ha comentado Antonio antes, Internet nace como Internet del contenido, de la información, al principio, ¿no? Nos da acceso a información por todo el mundo, algo que no teníamos. Eso evolucionó al Internet de los servicios, que dijimos, vale, o sea, yo aquí tengo acceso a la información, pero esto me vale para ganar dinero. Y ahí ya empiezan modelos de negocio, entre empresas se empiezan a comunicar. Esto de comunicarse por Internet era ciencia ficción en aquel momento. Pero esos Internet de los servicios, antes comentaba, por ejemplo, también con Antonio, cuando hablamos de estamentos oficiales, gobierno, hacienda, etcétera, pensemos que hace, ¿qué te diré yo? A lo mejor 15 años, una cosa así. Si le decimos a alguien de gobierno o a un abogado, notario, etcétera, que íbamos a poder firmar algo en una pantalla con un check simplemente, en lugar de firmar físicamente y llevar unos documentos, nos hubiese acusado de brujería. Pues eso al final se ha implantado y hoy en día en el mundo, vamos, es algo que está ahí. Entonces hemos dicho Internet de la... Internet de la información, después Internet de los servicios, después hemos vivido el Internet de las personas, todas las redes sociales nos han revolucionado, tercera revolución de Internet, y ahora estamos en la cuarta también, que estamos viviendo la conjunta, que es el Internet de las cosas, todo lo que sea conectado, y el Internet del valor, que es lo que ha venido a llamarse este blockchain, porque aquí estamos hablando que podemos transferir y mover valor, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Bueno, todas estas cosas son las palabrotas que hace un momento ha dicho Antonio y que oiréis cuando habléis o oigáis hablar de blockchain. Con todas estas cosas, en absoluto me voy a meter con todas ellas, pero en el libro veréis un poquito sobre eso y pues dentro de poco probablemente sabréis de todo esto. Si luego queréis que comentemos algo en particular, pues lo vemos. Bueno, aquí cuánta gente dice que Bitcoin es malo. Así a priori, ¿eh? ¿Manos arriba? ¿No? ¿Y que Bitcoin es bueno? El resto no contesta. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo surge esto de Bitcoin, ¿no? Porque Bitcoin no es, o sea, es una innovación
es algo nuevo, pero por contaros un poquito de historia que la conozcáis, Bitcoin es algo así como Facebook, que tampoco fue la primera red social. Facebook, o sea, las redes sociales, por ejemplo, Facebook nace en 2004, pero la primera red social, al menos que tengo yo documentada, es de 1995, se llamaba Classmates. Pero la tecnología, los usuarios, etcétera, pues no estaban preparados para eso. Tardó hasta el 2004 que nació Facebook y luego ya fue funcionando. Pues con Bitcoin lo mismo, monedas digitales había habido un montón, que es por lo que surge todo esto, pero la innovación de esto fue al final que dijo, vale, he encontrado la clave para que aquí no sea fácil robar o duplicar moneda. Y aquí lo que surgió es, antes había moneda digital, pero la gente la podía copiar. Ahí tenemos un problema, si podemos copiar la moneda, pues vaya gracia, ¿no? Y aquí con Bitcoin lo que tenemos es que dice, no, es que me he inventado un sistema donde podemos escribir todas las anotaciones, todo ese balance que al final es lo que nos llevan los bancos a nosotros, y ese balance lo podemos ver todos, en cierto modo, con cierta anonimidad o no. Podemos verlo todos y el ejercicio que os ha hecho Antonio, si todos estamos viendo lo que ocurre, pues nadie puede mentir. O puede intentar mentir alguno, pero todos los demás dicen, no, no, es que esto fue como... Entonces, eso es lo que se inventó. Se inventó ese libro contable, ese sitio común donde apuntar las cosas y donde todos vamos apuntando las nuestras. Y como se inventó este sitio, pues a partir de ahí surge ese blockchain, ¿no? Y eso es lo que intentaba evitar ese doble gasto, el que pudiésemos copiar moneda. Y la filosofía con la que arranca Bitcoin, que ahora pues más o menos se puede hacer eso, ¿no? Es decir, ¿para qué necesito yo un banco para transferir dinero? ¿Por qué no podemos transferir dinero entre unos y otros? Y ahí nos puede surgir la pregunta de por qué, que ahora lo veréis, ¿por qué no puedo enviar dinero como si fuese un email? ¿Por qué necesito un banco por obligación? Si yo cuando te doy a ti dinero físicamente en un billete, no necesito nada más, porque hace falta de la otra manera. Y veremos que todo esto pues, nos cambia y con blockchain lo podemos hacer. Bueno, ahí es esa filosofía inicial, tampoco me voy a meter en los generales bizantinos y tal, que oiréis por ahí, sino que Bitcoin y blockchain nace para poder transferir dinero entre uno y otro sin necesidad de una entidad financiera y sobre todo con blockchain, que es lo que hizo que Bitcoin funcionase, para evitar ese doble gasto, ¿no? Ese que se pueda copiar moneda. Y ahí es donde venimos al Internet del valor, porque efectivamente podemos transferir valor. Cuando hablamos del Internet anterior, de la información, de los servicios y tal, lo que enviábamos, lo enviábamos duplicado. Vosotros enviáis un email, un archivo, tenéis un archivo en el ordenador, lo metéis en un email, lo enviáis a 3 personas, ese archivo está duplicado en todos esos emails y si se lo descargan a su ordenador, vuelve a estar duplicado en un montón de sitios. Eso con la moneda no lo podemos hacer. Aquí está la innovación. Entonces, ¿por qué no podemos enviar ese dinero como si fuese un email? Pues esto es lo que podemos hacer con Bitcoin, con las criptomonedas. Luego ya está la discusión, que si esto sirve para el blanqueo de capitales, para el pago de los malos y tal. ¿Sabéis cuál es la moneda más utilizada para el narcotráfico y para esto? El dólar. Bueno, fantástico. Cuando hablamos de blockchain, lo que trato de evitar es, como decía en Bitcoin, es ese tercero que hace falta, ¿no? El banco. Estamos nosotros, porque hace falta ese tercero del banco. Pues aquí lo mismo. Si pensamos lo que os ha dicho hace un momento también Antonio, cuando hablamos de dinero, hemos visto que necesitamos al banco. Cuando hablamos de identidad, hemos visto que, por ejemplo, necesitamos a nuestro país que nos da la identidad o a cada empresa, porque vosotros tenéis múltiples identidades y no es que tengáis problemas psicológicos. Es que con un banco tenéis una identidad, con otro banco tenéis otra, con la telco tenéis otra, con la del gas tenéis otra y en Internet pues tenéis un montón. ¿Por qué no tenemos solo una? Y todos los datos que los tengamos en un mismo sitio. ¿Por qué no? Porque no tenemos esas bases de datos conectadas, ¿no? Cada uno tiene sus servidores en un sitio. Veremos que esto también lo cambia blockchain. Pero tenemos ahí la propiedad. ¿Para qué necesitamos un registro de la propiedad o esos notarios o registradores? Pues porque hace falta velar por la tranquilidad entre unos y otros. Pero ¿y si tenemos un sitio único, compartido por todos, donde escribir eso, que nadie lo pueda cambiar, que todos podamos verlo, igual que los registros públicos, pero que no haga falta, a lo mejor, todo eso? ¿Por qué hace falta? Y no digo que los notarios y registradores no hagan falta, pero igual no en todas las transmisiones, igual solo en la primera. ¿Por qué no tenemos esa pizarra común donde apuntar todo esto? Pues la podríamos tener y podríamos evitar muchos costes, muchos tiempos, muchos tal. Y esto hay negocios que les cambiaría la vida.
Y para abogados y economistas, pues sin duda todo esto podría ser. Y veremos que hay ejemplos. Entonces ahí vemos que esas dos manos, hay dos manos que se están dando la mano y hay otro que hace de tercero, ¿no? Pues esto es lo que intenta evitar el blockchain para que podamos hacer cosas de forma directa. Cuando hablamos de blockchain también, veréis estos dibujos. Cuando vemos hacia la izquierda esa centralización, es porque ahora es como funcionamos todos. Cada empresa, cada lo que sea, tiene su propio servidor, sus propios datos, que comentaba Antonio, pero no se comparten, no se interrelacionan. Todo está por duplicado. El ejemplo de la duplicidad puede estar en las típicas facturas o hojas de pedido, ¿no? Dos, una para ti y otra para mí. Y tenemos que meter los datos en nuestros servidores. ¿Por qué no está todo eso conectado? Un siguiente paso a eso ha sido la nube, ¿no? Que podemos compartir cosas entre nosotros, que tenemos una identidad única y puede haber trazabilidad. Pues esto es el siguiente paso, que es tener una nube, pero entre todos. Y cuando hablamos de ese control distribuido o tal, vemos todos esos conectores, todos los ordenadores conectados, que no hace falta ir al tercero de confianza para luego volver al siguiente, sino que todo puede estar relacionado. Cambia un poco esto en la cabeza por lo que conocemos. Hoy, por ejemplo, leía sobre el, ¿cómo era? El sesgo de, no me acuerdo, el sesgo de no sé qué, que solo podemos entender o solo podemos asumir algo nuevo por comparación con lo que ya conocemos. Si lo desconocemos, pues estamos un poco más perdidos, ¿no? Cuando veamos blockchain veréis mucho este dibujo y es precisamente eso, porque todos los equipos podrían estar conectados con una identidad, tanto las personas como las cosas, y a partir de ahí poder interrelacionar lo uno con lo otro. Esa red universal de equipos que pueden registrar todo lo que pasa. Eso es lo que podríamos, o esa es una posibilidad de definición sencilla de blockchain, que es imaginaros todos los equipos que podemos tener en el mundo conectados entre sí, que ya lo están por internet, pero que todos los datos pueden estar a la vez interrelacionados entre ellos, en lugar de que cada uno sea un silo de datos con datos duplicados. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, y eso, si hablamos de ese registro que está con una criptografía, con una ciberseguridad mucho mayor que los datos que tenemos habitualmente, nos da más tranquilidad y lo que nos da es mucha agilidad para muchas cosas, y lo que evita, y aquí siempre hablamos de esos intermediarios o de esos terceros que tienen que estar en medio, pues nos los evita, porque tenemos un sitio único en el que poder compartir datos. Aquí os dejo también algunas frases de lo que podría ser esa red universal de equipos, y quedaros, por ejemplo, sobre todo con la tercera, que las personas y las cosas están conectadas. Y en el ejemplo de Antonio también que os decía, es que tenemos el coche, tenemos el comprador, el vendedor, el banco, etcétera. Si todos están interrelacionados en esa red universal de equipos, todo eso puede ir infinitamente más rápido. ¿Y todo eso cómo se regula? Hablaba de los smart contracts, cómo cambia el derecho, los contratos, las repercusiones, cómo puedo bloquear todo eso, porque todo eso es código, ¿eh? Todo eso es código de programación. Los abogados y economistas ya lo estamos viendo, sobre todo en los despachos más modernos, tienen que ir de la mano de un técnico informático. Y cómo se programa y cómo se hace el contrato tiene que ir a la vez. Esto cambia bastante la historia. Entonces, blockchain y todos esos nodos que hemos estado hablando, todos los ordenadores, los que a veces oiréis que se llaman mineros, que al final son los que validan todas esas transacciones y velan porque todo eso vaya y nadie mienta, pues bueno, de lo que venimos ahora mismo nada está conectado, y con blockchain todo está conectado. De lo que venimos no permite trazabilidad porque cada uno en su servidor hace lo que quiere, y ahora si todo está conectado, está en esa red donde podemos ver todo lo que ha pasado. Imaginaros ahora todos los que tenéis documentos de Google compartidos, que tienes una opción de historial donde puedes ver todos los cambios que ha habido. Pues algo parecido, por equipararlo. Cuando vemos que algo es opaco, pues eso impide que haya confianza. Si ahora podemos compartir los datos, si yo cambio el dato ahora y tenemos ese timestamp de que se ha producido el cambio ahora mismo, luego no puedo decir, no, es que cambio la factura de no sé qué, o cambio el pedido, o es que no, yo dije que era tal. No, no, es que está todo compartido, ya no podemos mentir. Y lo de que requiera intermediarios, pues evidentemente eso agiliza mucho las cosas. Me estoy pasando un poquito de tiempo, porque veáis una comparativa también de lo que es, o una evolución de lo que vemos en blockchain. Cuando hablamos de la nube, podemos hablar de la nube de Amazon o de Google. Imaginaros todos esos servidores que tienen ellos conectados.
Ahí dentro hay un montón de datos nuestros, con diferentes cuentas, con esos usuarios únicos que tenemos, que serán pues nuestro mail o nuestro identificador y nuestra contraseña. Pero ahí hay un montón de todos los usuarios del mundo. Imaginaros la nube de Amazon, pero ahí nadie ve los datos del otro, ¿no? O sea, ahí hay una seguridad y no podemos verlo, pero está en la misma nube, está en los mismos servidores. Pues eso, si lo trasladamos a todo el mundo y en lugar de que todo eso lo tenga controlado Amazon, ponemos todos nuestros ordenadores al servicio de esa red, pues tenemos lo mismo, pero de otra manera. Bueno, pues eso es lo que podríamos ver y con esa trazabilidad de auditoría mutua. Es lo que tenemos, pero un poco más compartimentado, pues imaginaros llevarlo a un poquito más alto. Una evolución, por ejemplo, de lo que puede suponer blockchain a lo que tenemos hoy en día, llevándolo a algo muy sencillo, puede ser, imaginaros en su día, cuando teníamos cada uno la mensajería interna que fuese, me da igual digital que física dentro de una empresa, teníamos que enviar algo a otra empresa por correo postal, después cambiamos a un email que resulta que todos utilizamos el estándar del email, no cada empresa tiene su propio sistema de email, sino que nuestro email es un identificador, es único para nosotros y nos permite conectar con todas las empresas, cómo cambia de un sitio a otro y, por supuesto, la diferencia de que tengamos que enviar algo que sea mucho tiempo, que tarde, que no podamos tenerlo en tiempo real, etcétera, a lo que hemos ido teniendo hoy en día, pues porque veáis que la revolución o la evolución sigue más o menos el mismo camino. Bueno, aquí me meto con tecnología, tampoco me voy a liar mucho, pero sí aquí en token. Cuando hablemos de la palabra token, que igual sale bastante en la conversación que hacemos ahora, tenemos que hablar de símbolo, simboliza algo. Y este token, por ejemplo, no sé si la tengo aquí. Bueno, un token, un símbolo, esto no lo hemos inventado aquí, hace tiempo que se ha inventado. Una empresa tiene muchos contratos, muchos empleados, muchos clientes, bancos, etcétera. ¿Cómo podemos simplificar eso para tener la propiedad? Cada vez que hagamos algún cambio en la propiedad, ¿tenemos que cambiar absolutamente todo? No. Hacemos unos símbolos de la empresa, que ¿cómo se llaman? Acciones o participaciones, y se pueden dividir, y podemos dividir la compañía, y toda la complejidad que hay abajo la simplificamos en eso, que se puede transmitir más fácilmente. Pues ahora vamos a ver que hay niveles superiores para eso. Y eso lo podemos hacer con propiedades inmobiliarias, que se pueden subdividir y transmitir más fácilmente, y con acciones, y con un montón de cosas. Los smart contracts ya lo hemos comentado. Esto, porque lo sepáis, es un smart contract. Este es el estándar que puede tener, bueno, una blockchain en particular, que se llama Ethereum, el RC20. Muchas de las cosas que se están haciendo ahora se hacen con esto. Esto es un contrato, un smart contract que dice, oye, pues esto tiene una moneda de tanta cantidad, tú tienes tanto, se puede transmitir o no se puede transmitir, y bueno, es muy sencillito. Y hay otros pues mucho más complejos. Pero al final que todo está en código informático. Hemos hablado de las acciones, los tokens. Cuando hablemos de fungible o no fungible, fungible es que son todos iguales, como los euros. Todos los euros son iguales. Y no fungible es para las cosas que son distintas. Un inmueble es distinto de otro inmueble. Bueno, pues hablaremos de eso. Esto es una asociación que se ha hecho en España desde hace ya un añito y algo, que se llama Alastria. Antes se llamaba Red Lira. Todos esos, ahora ya más de 200 o 300, no sé por cuántos van, todas las grandes del IBEX y un montón de compañías han creado una red blockchain para decir, vale, vamos a colaborar, vamos a innovar, vamos a enterarnos de cómo va esto, pues porque veis que todas las compañías ya lo están haciendo y evidentemente los abogados, los directores financieros, los asesores fiscales, etcétera, de todos estos tendrán que enterarse también, igual que vosotros, que aquí estáis. Tenemos la Enterprise Ethereum Alliance, que sería como ese Alastria, pero a nivel mundial, con todas las grandes compañías, mucha banca, mucha telco, etcétera, pero compañías de todo tipo. O sea que esto no es de antes de ayer tampoco, porque tenéis esa referencia. Acordaros del libro y luego os puedo presentar brevemente, porque ya me he pasado 5 minutos, de el proyecto que tenemos entre Santiago y yo, conjuntamente con otra gente. Esto es una materialización de lo que estamos viendo y un cambio radical de lo que podemos ver en los mercados de capitales. Los mercados de capitales, acciones, bonos, etcétera, tienen unas condiciones que son pues, muy estrictos. A la hora de transmisión, pues solo lo podemos hacer de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A la hora de cuando quiero deshacer algo, pues tengo que pasar por bancos, brokers y un montón de historias. No puedo tener a lo mejor una agilidad, el común de los mortales, para hacer eso. Cuando estamos hablando de bolsa o mercados
quiero decir cada pueblo, no, cada ciudad o cada país tiene las suyas, no hay algo común, no hay algo paneuropeo, podríamos decir, algo que no limite a según qué inversores invertir aquí o en según qué productos, porque no podemos hacer algo común para todos. Y sobre todo tienen unas estructuras encorsetadas en cuanto a la agilidad de lanzar cualquier vehículo ahí, por supuesto en precio, y por qué no podemos hacer todo más fácil. Cuando hablamos de blockchain, ya habréis oído de las ICOs o Initial Coin Offerings o formas de financiación alternativa en este mundo de las ICOs y de los tokens, de Bitcoin, etcétera. Eso trasladado a algo que es legal, que cumple la legislación de los mercados de valores, es lo que estamos creando nosotros. Nosotros estamos creando un mercado de valores, lo que podría ser una bolsa, un mercado de intercambio de valores europeo y regulado, completamente legal para todos los países de la Unión Europea. ¿Esto qué hace? Que podamos listar cualquier vehículo o salir ahí a buscar financiación en lugar de tener que decir, no, es que tengo que salir a bolsa aquí en España y me cuesta eso $500.000 euros, $1.000.000 o los que sean. O tengo que salir al MAP y tengo que cumplir un montón de requisitos y tengo que esperar un montón de tiempo y encima los costes de abogados. Eso solo sirve para algunas compañías, pero puede haber muchísimas compañías que dicen ahora, necesito financiación. Pues salgo a un mercado y tengo unos colocadores, tengo una capacidad de negociación limitada, porque eso está pues, muy encorsetado y muy limitado para que nadie más pueda entrar, porque no lo podemos hacer mucho más fácil. Y es exactamente lo que estamos creando. Con todos esos componentes, un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de un fondo de inversión, todos conoceréis fondos de inversión, todos los que han invertido en un fondo de inversión están secuestrados 10 años, no pueden sacar el dinero. Aquí podemos hacer esa liquidez desde el minuto 1. Tokenizamos un fondo de inversión y desde el primer minuto, en función de las rentabilidades que haya, los que han invertido en ese fondo pueden intercambiar esas participaciones, lo listamos aquí y pueden salirse del fondo, pueden tener la liquidez en el momento que quieran, pueden aguantar más. Y esto es algo que revoluciona el mundo del venture capital, del private equity, todo este tipo de fondos. Y lo podemos hacer de esta manera. Ahora mismo estamos viendo que esto está arrancando en Europa, sin duda somos de los primeros, y vamos a ver luego qué países quieren entrar en estas cosas. Nosotros, por ejemplo, nos hemos tenido que ir a Irlanda, porque pues, cada país va a querer entrar o no, pero luego hay mecanismos para que todo esto sea por toda Europa, ¿vale? Os dejo con esta idea, ahora comentaremos más cosillas. Ahí tenéis el email y arrancamos, no nos vamos más tiempo. Muchas gracias. ¿Se nos oye? No sé si se oye bien. Sí. Bueno, esto es una introducción rápida. Hemos hecho la jornada en este formato porque lo que nos interesaba verdaderamente es esta mesa redonda, ¿no? Donde van a salir muchas ideas y de las cuales, si queréis, podéis interrumpir. Esto va a ser abierto, ¿no? Entonces, si sale algo que veis que interesa, levantáis mano y damos entrada, ¿no? Esto va a ser muy abierto todo. Yo un poco por deferencia, porque ya habéis hablado bastante, vamos a dar un poco de entrada a Víctor y Santiago, ¿no? Me interesa, en primer lugar, a ver si podemos, Víctor, que nos comentes un poco el estado ahora mismo de todo esto de blockchain, la implantación, cómo estamos, cómo ves tú el estado actual de todo el desarrollo. Hay un desarrollo muy potente hasta hace unos meses, ahora parece que todo se frena, todo se tranquiliza, todo se reposa, ¿no? A ver, blockchain, como hemos explicado muy bien antes, lleva mucho tiempo trabajando. Esto no es algo nuevo que se ha inventado ayer, sino que se lleva muchos años trabajando en blockchain. Sí que es verdad que de hace un par de años para acá se le está dando muchos usos más diferentes que los tradicionales, que era una moneda, Bitcoin, y de ahí no nos salíamos. Hemos estado muchos años, desde el 2009 hasta hace un par de años hemos estado en que Bitcoin era lo que había y ya está. Sí, verdad que hace 2 años se empezó a trabajar con blockchain. Y cada día se ven mucho más evoluciones y muchas más nuevas tecnologías, tanto en la forma de trabajar, tanto con el tema de los consorcios, tanto con el tema de nuevas funcionalidades, sobre todo para alejar blockchain o la tecnología de blockchain tanto de la parte económica como tal, de las moneditas, de los bitcoins, de los ethereum y demás, a diferentes funcionalidades que tiene prácticamente en muchísimos ámbitos. Y el hecho de desarrollar un entorno basado en blockchain, ¿qué te lleva a reinventarte cada
cada 3 días o el desarrollo tecnológico va más despacio o las exigencias de... Blockchain, lo bueno que tiene es que como es una tecnología tan nueva, te permite innovar y hacer muchas cosas muy diferentes con ellos. Y probablemente lo que ayer se programó, hoy hay cosas nuevas y cosas mejores. El protocolo que hace 6 meses pensamos que era el mejor, hoy ya está medio obsoleto o han encontrado un fallo. El propio protocolo de Bitcoin base, desde el que nació todo esto, del año pasado aquí han sacado 6 nuevas actualizaciones corrigiendo fallos graves de seguridad, que luego no eran graves, pero fallos bastante graves. Es decir, esto es algo que está en constante movimiento y está en constante actualización. Entonces, trabajar dentro de blockchain te implica tener una mentalidad un poco diferente. Aludiendo un poco a las palabras que has dicho tú antes, de cuando no conoces algo, adaptarte a trabajar de esa manera es complicado, pues con blockchain nos pasa exactamente esto. Cada día te estás enfrentando a problemas y retos diferentes de los que estás tradicionalmente acostumbrado. Sesgo de disponibilidad, que me acaba de venir ahora. Y bueno, y a Santiago, Santiago la verdad es que a mí me sorprende cuando tratamos con él porque él tiene el conocimiento en su cabeza de todo lo que son ICOs, dónde desarrollar, dónde hacer todo, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia, tu vida, para que... Pues por poneros un poco en contexto, yo formo parte del Departamento de Derecho Monetario y Financiero y Mercado de Capitales de un despacho internacional que se llama Ashust, despacho inglés. Bueno, el nombre es verdad que es más complicado de pronunciarlo, cada uno lo hace de una forma distinta. Pero bueno, yo empecé por hobby a interesarme por la tecnología blockchain. Ya parecía intuir que esto iba a ser importante hace como 4 años más o menos. Y luego al llegar al despacho, bueno, empezamos a trabajar, a liderar operaciones de emisiones en mercados de deuda, sobre todo programas desde 100 millones a 25.000 millones para bancos. Y cuando eclosionó toda esta popularidad o este fanatismo por las ICOs y por estas tecnologías, pues veíamos que en el despacho teníamos un conocimiento avanzado que las startups normalmente no tienen, los fondos de inversión tampoco y los bancos, algunos sí y otros no, y decidimos pues hacer esta unión, ¿no?, entre lo que es conocimiento de las tecnologías, que es lo que aportaba yo, y pues un know-how del despacho, ¿no?, que juntando a los socios que llevan más años con mandos intermedios y pues ¿no?, hacíamos un mix. Entonces es verdad que a mí el enfoque que me interesa no es tanto pues, propiedad intelectual, tax, derecho civil. A mí lo que me interesa es analizar toda esta tecnología desde la perspectiva de los mercados de capitales, derecho concursal, derecho bancario y financiero, y entonces esto es en lo que nos hemos centrado. Claro, y cuando tú estás en todo este mundo, te das cuenta que los aspectos regulatorios a nivel europeo cambian mucho, ¿no? Pues, ¿en qué países montarías tú? Sí. Bueno, de hecho ya habéis dicho que estáis trabajando en Irlanda, en España no. Sí, pues la verdad es que nosotros nos hemos inclinado especialmente por Irlanda, porque es verdad que con algunos clientes pues hemos tenido la oportunidad de asesorarles en los procesos de realización de una ICO, que al final pues les tuvimos que decir, es que no lo puedes hacer hoy en día con riesgo cero, no lo puedes hacer, no te lo podemos recomendar. Y estuvimos tocando la puerta pues desde las autoridades en Austria, Malta, aquí mismo en España, en Irlanda, en Francia, y al final pues vimos que los más receptivos, los que realmente estaban deseando Luxemburgo, los que estaban deseando mantenerse a la cabeza en los mercados de deuda o mercados de equity, pues era Irlanda. Y eran los que estuvimos 6 meses hablando con ellos, cruzando emails, llamadas, visitas, ¿no?, para desarrollar todos estos proyectos, ¿no?, hasta que ya llegamos a un callejón sin salida, que era precisamente que no había plataformas para hacer trading con una licencia MiFID y decidimos pues, que había que crearlo, si no esto estaba estancado. Bueno, España se posicionó, ¿no? Hace tiempo dieron la imagen de vamos a apostar por esto, pero al final se ha quedado ahí, ¿no? Es verdad que yo creo que es una cuestión de cultura, sobre todo, ¿no? En la mayor parte de los países, pues independientemente de que sean más innovadores o menos, pues los organismos reguladores pues tienen gente que a lo mejor no está muy cómodo con estas tecnologías y entonces les cuesta más pues abrir la puerta y realmente ser flexibles o intentar encontrar acomodo a pues, todas estas innovaciones, ¿no?, en el marco actual. Es verdad que se dice que no existe regulación específica. O sea, mi punto de vista es que eso no es verdad. La regulación está, lo que pasa es que pues hay eslabones de la cadena, como esto es muy nuevo, eslabones que todavía no existen, que hay que crearlos, y otros pues que tenemos que adaptarlo, ¿no?, que no basta con hacer un atajo y esquivar la regulación, que eso es muy cómodo, pero no es
objetivo. Claro, y ya por terminar contigo personalmente, ¿cuántas ICOs has asesorado? Bueno, pues de momento, como te he dicho, no hemos podido decirle a ningún cliente, puedes estar tranquilo, puedes lanzarla, pero bueno, hemos estado con 3 intentándolo, hasta que ya pues, llegamos a la conclusión esa de que no se podía hacer, de que era que los clientes tirasen el dinero, ¿no? Y eso lógicamente pues ni es ético ni se puede, ¿no? Ni es sostenible. O sea, que el freno, digamos, a implantación ahora mismo pues, puede ser un freno regulatorio. El freno es simplemente que no existe un mercado regulado para criptoactivos. Que estaría muy bien crearlo. Exactamente. Y que no se asuste. Porque justamente los folletos, nosotros decíamos, pues estamos creando productos muy complejos, vamos a reflejar al final un token que se parece mucho a un bono, se parece mucho a equity, vamos a trasladarlo a lo que son los folletos y la regulación financiera, pues dándole esos pequeños ajustes pues para decir que va a estar registrado en un blockchain, que la transmisión va a ser de esta forma y de esta otra, que los roles de todos los agentes que participan en el mercado pues van a ser un poquito diferentes, pero al final, en esencia, y es lo que dice la SEC, no deja de ser un bono o un instrumento de equity, ¿no? Entonces, pero bueno, el problema del mercado pues no lo solucionamos. Es verdad que, por ejemplo, Viena se ofrecía, y de hecho ya tiene listados muchos derivados sobre criptodivisa, en lo que el subyacente es la criptodivisa, pero al final son eso, derivados estándar que no pueden estar metidos en una wallet, que no están conectados con blockchain, y esto desvirtúa mucho, ¿no? El funcionamiento de lo que se busca al final. Bueno, y ahora ya para un poco todos, la temática de la jornada era blockchain para economistas, abogados, oportunidades. Bueno, ¿qué aporta el conocer blockchain, el saber de qué va esto a un economista? A un abogado veo que es muy directo con los smart contracts, ya le da para estar entretenido una temporada. Mira, yo por contaros algo, es verdad que yo tengo un despacho de abogados, pero lo que he montado es una empresa ahora que es en cierta medida una escuela de negocios vinculada a la tecnología que tiene por lema Programa tu futuro. ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿Que todos seamos hackers buenos, éticos, como Víctor, por ejemplo? Pues no tendría sentido. Pero que podamos entender un mínimo de código, entender un producto de código, pero ya no abogados y economistas, todos. Ahora, abogados específicamente, lo que decía Mariano, es que el abogado o se sienta con el programador o el programador se sienta con el abogado, porque el programador no sabe de derecho y el abogado no sabe de programación. Entonces, el abogado que sepa programar, yo creo que se come el mercado, literalmente, ¿no? Y de hecho, lo que yo estoy viendo en el mercado, por ejemplo, formativo, es que están saliendo un montón de productos para dotar de esas herramientas tecnológicas, ¿no? Enseñar programación, unos mínimos de programación. Por ejemplo, sé programación básica, he hecho algunos cursos también con este señor, y vamos a ver, yo no me voy a poner a hacer un smart contract como el que ha enseñado Mariano, pero lo leo y lo entiendo. Y eso es lo que te hace diferente. Y hoy en día, el ser diferente, bueno, es que si no eres diferente eres barato. Ese es el tema. Entonces, a mí me parece que el estar cerca de la tecnología, quien no esté hoy en día cerca de la tecnología, y me da igual la profesión, está condenado al ostracismo. Yo puedo complementar un poco la pregunta que me comentabas antes de cómo funciona el desarrollo y más por lo que ha dicho Antonio. Es decir, nosotros ahora mismo cuando tú te sientas con cualquier cliente a desarrollar algo en blockchain, sobre todo el tema de smart contract, lo primero que haces es sentarte con unos abogados y ya no es como las reuniones antiguas en las cuales ellos te pasaban los requisitos y tú los programabas. Es que ya tienes que estarlo definiendo cada cosa al lado de él directamente. Y es necesario que haya esa vinculación. Y creo que con el tema económico puede pasar y pasa prácticamente lo mismo, sobre todo cuando desarrollas ICOs, cuando vas a desarrollar posibles protocolos de funcionamiento de una moneda, o cómo vas a transmitir una moneda, o qué cosas vas a poder hacer con ello. Creo que es muy importante tener a alguien al lado que entienda exactamente a nivel económico cómo puede funcionar, igual que a nivel legal, para que el programador no la líe. Antes comentábamos, comentaba Mariano, la responsabilidad de un programador que programa algo en blockchain. Pues si yo ya tengo una responsabilidad sobre algo que programa en blockchain, yo me quiero asegurar de que lo voy a programar bien y obviamente voy a querer a un buen abogado y si tengo que programar algo que tenga que ver con números, con cifras o algún tipo de ecuación matemática por muy simple que pueda parecer, voy a querer que un economista o alguien la revise para, porque al fin y al cabo que lo programa soy yo. Es que esto es algo, por ejemplo, que estamos viendo, que quizá los que no estéis todavía controlando esto, pues no lo veáis, y es normal que cueste, porque a todos nos ha costado digerir todo esto mucho tiempo, pero vemos que esto es imparable, es decir, esto es nuestra posición, que luego veremos a ver cómo se comporta, pero lo vemos que esto es claro. No solo nosotros, sino ya veis un montón de grandísimas compañías, gente inteligente que apuesta por esto.
Pero claro, ¿cómo cambia esto a los economistas y a los abogados? Sin duda lo que estamos hablando que ya no son los abogados solos, sino que tendrán que tener un equipo técnico dentro de cada despacho. Estamos viendo que si nos queremos diferenciar, y los que estáis aquí o los que nos estén viendo en vídeo, claro, estamos hablando de un despacho internacional enorme, etcétera, como está Santiago, y que él es el que domina esto, pues él es el diferencial. A partir de ahí, el financiero, que ahora mismo ya estamos viendo un montón de compañías, quizá un poquito más grandes, que buscan estas posibilidades financieras y que se van a despachos grandes a pedirlas, eso irá permeando en el resto de compañías. Si llega alguien y te pregunta, oye, ¿de esto tú qué sabes? Dices, y solo te puedes encoger de hombros, pues estamos fastidiados. Entonces, ese director financiero más le vale que sepa de esto. Ese asesor de la compañía en temas económicos más le vale que sepa de esto, porque eso es el que, como decía Antonio, te va a hacer diferencial y, por descontado, el abogado en la misma condición. Bueno, hay una de las cosas con las que os encontraréis al hablar con blockchain es el problema de escalabilidad, ¿no? Un poco para centrar el tema, y me corregís todo lo que me equivoque, esto es, como os han enseñado, lo importante es la descentralización, que mucha gente pueda certificar que ese hecho ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando descentralizamos se aumenta el coste y se disminuye la velocidad de la transacción. ¿Por qué? Porque si tienes 30.000 personas o 30.000 nodos dando opción, al final eso es más caro retribuirlo y es más difícil, o sea, es más lento la adopción, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues centralizando. Entonces, cuando centralizamos aumenta la velocidad, disminuye el coste, pero entonces ya perdemos la potencia, ¿no? Hablamos antes de entrar en el problema este de escalabilidad y la verdad es que me disteis una respuesta muy buena. Primero me pusiste en mi sitio diciendo que esto no era tecnología, sino que era un protocolo. Y después comentad un poco. El tema este de escalabilidad, el comentario que hizo es un poco una slide que ha puesto Mariano, es un poco lo del modem, ¿no? Al final es la misma idea, ¿no? Es que es la pregunta que reside en todas las conversaciones de la escalabilidad, porque es cierto que esto lleva muchos años, pero está arrancando dentro del mundo empresarial, y ahí Víctor podrá avanzar muchísimo más que yo, pero es que la respuesta es tan sencilla como que hace unos años el modem, internet, tampoco era rápido. Y hoy en día, fíjate lo que tenemos. Y hace unos años habéis visto el teléfono móvil ese Motorola, que no tiene nada que ver con un iPhone de hoy, ¿no? Pues demos tiempo a que la tecnología vaya mejorando. A partir de ahí, los retos son retos, no impedimentos. Efectivamente, está claro que el problema de escalabilidad sobre todo se ve con Bitcoin como tal. Principalmente los tres problemas que tenemos de escalabilidad son el número de transacciones que se pueden hacer por momento, el número de gente que puede haber conectada simultáneamente también suele ser un problema de escalabilidad hasta cierto punto, y el tercer problema es la cantidad de información que se puede transmitir. ¿Por qué esto es un problema de escalabilidad? Yo lo achaco a algo muy simple, y es porque estamos pensando en un modelo centralizado. En un modelo centralizado, obviamente, si yo aplico esa tecnología a un modelo distribuido, no descentralizado, sino distribuido, tengo un problema de escalabilidad muy grande. Sin embargo, si yo soy capaz de adaptar mis problemas a un modelo distribuido, voy a aumentar mucho más la eficacia. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo un ordenador, hablando un poco de la minería, hay gente que utiliza la minería con ordenadores portátiles hace años. Si yo tengo un solo ordenador muy potente, puedo generar mucha cantidad de información. Sin embargo, si yo cojo muchos ordenadores pequeños, como un móvil o un portátil, y les pongo todos a hacer el mismo trabajo, pero no el mismo, sino trabajos secuenciales. Cojo un trabajo muy grande y lo reparto en muchas pequeñas piezas. Lo que estoy haciendo es coger un problema que iba a tener de escalabilidad de tengo un ordenador muy grande y ya no lo puedo hacer más grande. Ha cogido muchos ordenadores pequeñitos que van a hacer una pequeña parte de un trabajo mucho más grande todavía, con lo cual he hecho de una debilidad una fortaleza. Y es un poco el proceso que estamos viendo con blockchain, porque está viendo ahora, que tenemos muchas cosas que vemos como debilidades, porque estamos pensando en un modelo muy centralizado. Tengo problema de que no, es que la red no admite más transacciones por segundo. Bueno, vale, el protocolo puede cambiar y están cambiando a que en vez de ser solo un bloque por cada minero, puedan generarse bloques simultáneamente n veces. Es decir, que podamos aumentarlo limitadamente el número de transacciones que podamos meter en una blockchain con otros tipos de protocolos u otros tipos de funcionamientos. Va un poco en cara lo que decía, lo que comentabas antes, un modelo de 56K hace años no valía para nada. A mí me ha venido ahora mismo a la mente, ahora es que estamos cambiando de oficina y estamos contratando líneas de fibra nueva. Hace un año estaban ofreciendo el paquete de 100 megas sin ser simétrico. A día de hoy hemos pasado de los 100 megas sin ser simétricos, 100 megas simétricos, 300 megas asimétrico, 500, 600...
Yo esta mañana ya estamos hablando con Orange que nos va a meter 1 giga asimétrico en las oficinas, en cosa de un año, año y medio. Es decir, esto va evolucionando muy rápido y de blockchain le está pasando exactamente lo mismo. Por eso hay tantas ICOs, por eso hay tantos protocolos, por eso hay tanto nombre raro, porque salen muchísimas cosas nuevas a diario. Vosotros seguro que lo habéis visto como yo. ¿Cuántas ICOs nacen cada día? Si es que yo hay listas de seguimiento que estoy viendo que todos los días hay por lo menos 15 o 20 nuevas en todo el mundo. Sí que es verdad que luego hay muchas que las ves y dices esto no vale para nada, pero que hay muchas cosas, mucha gente sacando muchas cosas nuevas y al fin y al cabo esto es como todo, va evolucionando y va mejorándose las cosas, el funcionamiento y los protocolos. Lo hemos visto con los móviles, los ejemplos ahí sencillos que ponía, pero ¿os acordáis de los 286 y los 386? Luego el Pentium, luego el tal. Y nos vamos cambiando de ordenador y dices, hostia, es que este ordenador ya me va lento, ¿no? Ahora ya vamos mejor. Pues es lo mismo. Quería yo hacer unas preguntas. Yo soy muy neófito en la materia. Sí, los del... Sí. He oído hablar de los mineros, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es ¿quiénes son los mineros? ¿Qué trascendencia tienen los mineros? ¿Y quién controla los mineros? Eso es muy importante porque, claro, parece que tienen una función ahí en toda esa tecnología. A ver, los mineros... bueno, sí... Pero no, adelante. Es que el paradigma es el código. Entonces, claro, ahí está el tema. regulados ya. Depende de cada uno de los protocolos. Hay protocolos en los que los mineros es la base fundamental y es súper necesaria, y otros protocolos en los cuales los mineros es una posición relevante, sin embargo no es tan fundamental, ¿vale? Un minero al fin y al cabo es aquel equipo, aquel nodo dentro de los nodos que comentabas antes, que registran, que verifican que las transacciones son válidas. Es decir, antes cuando Antonio le ha entregado el mando, alguien ha tenido que verificar que Antonio tenía ese mando en la mano, o que el mando era suyo y no era robado, o... Sería un detector de mentiras. El minero sería un detector de mentiras, en cierta medida. Y escribiente a la vez. Pero que va tomando nota de todo. ¿Quién controla a ellos? La pregunta que yo hago. Cualquiera les puede controlar. Igual que puedes tener un nodo, puedes tener un minero. No, ahí la cuestión es que ahí cambia esto porque no hace falta que nadie les controle, porque aquí hablamos que todo esto es código informático. Entonces no puedes hacer lo que no puedes hacer. Y la cuestión es que puede haber un minero, y aquí siempre hablamos de los ataques del 51%. O sea, aquí por ejemplo, ¿quién vigila a los bancos que el balance? Aquí la pregunta de siempre es, ¿cuánto dinero tienes? Lo que diga el banco que tienes, porque no le puedes llevar la contraria. Ellos nos hacen el balance, etcétera. Esto nos lleva a lo mismo. Dices, vale, esos mineros van comprobando que todo se vaya haciendo bien, pero es que aquí el código dice que esos mineros, en el momento que validan todo, llega y los suben para que lo vean todos los demás mineros. Y todos los demás mineros dicen, vale, es correcto. Entonces, aquí ha ocurrido lo mismo. Si uno de esos mineros quiere mentir, puede intentar hacerlo, pero todos los demás le van a decir, oye, que eso no está bien. Y le van a fastidiar. Entonces, entre todo. Sí. La pregunta que hago es, ¿el minero en realidad es un ser anónimo? Es un equipo informático. Es un equipo informático, pero es un ordenador. Es un ordenador. Eso es la pregunta que yo... Alguien es dueño de ese equipo informático, Sí, sin lugar a dudas. Es que yo puedo estar minando con mi teléfono móvil. Yo puedo tener un minero en mi teléfono móvil. O sea, tú puedes ser minero ahora mismo. Sí, con mi teléfono móvil. Es que tienes que tener una gran capacidad computacional hoy en día para ser minero, ¿eh? Es decir, antes era más fácil. Pero para hacer una transacción, ¿tú te tienes que identificar personalmente con tus datos? No. Tienes que identificar, cuando haces una transacción en la blockchain, tú tienes que identificar, normalmente en la blockchain lo que haces es se transfiere una propiedad, esos tokens de lo que hablábamos antes. Lo que tienes que identificarte en el sentido de tienes que demostrar que ese token le tienes tú. Y la manera de demostrarlo es cogiendo el libro de histórico y viendo que a ti realmente lo habías recibido. ¿Vale? Aquí en blockchain las direcciones están basadas en los... no sé si sabéis cómo funcionan un poco los certificados digitales, que tienen una clave privada y una parte pública. ¿Vale? Pues en blockchain todo funciona con eso exactamente. La parte pública sería tu dirección y la parte privada solo la tienes tú. Y es la que te permite decidir o decir que esa clave pública es tuya. Pues aquí esto es lo mismo. Lo primero que para hacer esa transacción no tienes que ser minero. Tienes que demostrar que tú antes habías recibido ese token para luego poderlo transmitir. Bueno, de hecho, el concepto de minero también ha cambiado mucho porque los métodos de certificación de los diferentes mineros han ido evolucionando. Todos habéis oído el problema del consumo energético, de Bitcoin y tal. Eso ya se ha cambiado con el Proof of Stake y se están cambiando ahora también. Incluso hay entornos blockchain que lo que buscan es una serie de mineros preseleccionados de calidad. Pero claro, si ya no es la descentralización, o sea, modelos, hay todo tipo de modelos. ¿Cuál va a sobrevivir?
no sé, yo hace poco leí eso, que hacían una preselección de personas de confianza. Las redes privadas o permisionadas. Sí, incluso una preselección de empresas de confianza a las que tú les depositas la confianza y dices, bueno, pues ellos son como unos de esos certificadores y ahí ya se controla quién es el minero, ¿no? Ahí se ve una descentralización en cierta medida. Claro, es una centralización. Es una centralización del sistema. Centralización, le trasladas la responsabilidad, pero tú ya no piensas si estos son, si está en China o si está en no sé qué, ¿no? Y dice, ya empiezas a quitar, te dice, no, son estas 5 empresas de las que yo me fío. Volvemos a un sistema muy tradicional. Quiero ver cara los nodos a quien notarios se también, Para, ¿no? Y, yo siempre lo he dicho, para montar una red permisionada no la montes, monta una red privada directamente. Claro, por eso. Que es más rápido, más eficiente que montando una red distribuida pero de manera permisionada. Claro, los modelos van por mucha parte, ¿no? Entonces eso, sí, pero eso es una duda que se genera, ¿no? De quién controla los mineros. Sobre todo ahora, las últimas noticias que estoy viendo un poco, estas que meten ruido, es el porcentaje que tiene China de capacidad de minado, ¿no? Si tú lo aplicabas No, de los no del 51%. Claro. Pues un poco esa, supongo que esa es un poco la duda, ¿no? Pero porque seguimos en modelos muy centralizados. Es decir, hoy en día la minería es un modelo centralizado. Cualquiera que mine, ya nadie mina en su ordenador él solo. Todos minan con el proceso que os contaba yo antes. Es decir, utilizan un servidor central que es al que te conectas para que esa entidad central sea la que mine realmente por todos los demás. Entonces, estamos llevando blockchain en modelo centralizado. Por eso el Proof of Work es uno de los peores protocolos que hay en ese sentido de realmente distribuir la carga de trabajo. Y por quitarte la faena y dejar de ser moderador, ¿cómo ves los economistas en esto? Pues yo lo que veo es que ahora mismo está todo demasiado centrado en criptomoneda. Y ahí me atrae, pese a que soy criptoinversor, de los que se denominan holders, yo me he escondido ahí y estoy esperando a ver si esto remonta. Me atrae mucho más la parte tecnológica que la parte de cripto, ¿no? Entonces, se asocia enseguida a blockchain, a criptomoneda y a economista como tema financiero, pero a mí me interesa mucho más el cambio de procesos, ¿no? Los smart contracts, toda esa capacidad que tiene para una empresa que tenga trade internacional, en generar esa confianza inmediata y la velocidad de generar contratos a nivel internacional, todos esos cambios que pueden darse, ¿no? A mí me interesa mucho más, ¿no? Yo te he visto en otras ponencias hablar mucho de las oportunidades de blockchain, ¿no? Que puede aportar, ¿no? Pues comenta un poco, te traslado a ti, ¿no? La aplicabilidad de blockchain, que es una cosa que iba a tratar ahora, ¿no? Yo en el ámbito económico lo veo una revolución y veo una oportunidad que el economista se forme en estos temas, como que se convierta ese concepto nuevo que está surgiendo del Digital Manager, ¿no? Que es el encargado de realizar una transformación digital en el ámbito de empresa. Yo creo que el economista tiene que coger ese rol como gestor de ese Digital Manager y no solo de Digital Manager, sino de tener esta capacidad y tener esto en mente, aunque en estos momentos igual está muy verde, pero dentro de 3 o 4 años puede que esté ya esto más maduro y entonces tienes que estar ahí y saber qué es, saber cómo funciona para decir, en este proceso lo puedo meter y doy un valor añadido. Yo creo que es la función que puede tener un economista como la persona que tiene una visión más global del ámbito de empresa, ¿no? Vale. Hombre, es que aquí hablamos de abogados y economistas, pero cuando hablamos de sectores, hablamos del sector energético. Nosotros estamos trabajando con seguros, con real estate, con el mundo. Además, aquí la noticia saca un poco de pecho, ¿no? Como aragonés. Ayer o antes de ayer, el consejero de Economía estuvo firmando el acuerdo con Alastria, pero eso no es lo relevante, sino que el director general de contratación del Gobierno de Aragón, o sea, el que hace todas las contrataciones públicas y tal y cual, ha decidido hacer una licitación para hacer el sistema vía blockchain. Pero claro, dices, vale, todo el mundo de la licitación, de todos esos contratos, de validación de que todos esos documentos sean correctos, de la transparencia de cómo ha ocurrido todo ese proceso, si lo hacemos vía blockchain y tenemos esa trazabilidad que podemos acceder, que no se puede meter mano, que sobre todo, no se puede decir y cambiar un dato de hace 2 meses porque lo cambiamos y así, aquí no pasa nada, nadie se ha enterado. Si lo hacemos vía blockchain ya no lo podemos hacer, porque ya está grabado. Acabamos con corrupción en la contratación pública. Parece un ideal, una barbaridad, pero es así. Entonces, bueno, pues primera iniciativa a nivel nacional, etcétera, y dices, pues hace falta tener
Mal es el muchacho para ponerse a eso, pero dices, cualquiera de cualquier alrededor, incluso seguramente de esta sala, diría, no, el derecho, eso no se puede hacer en blockchain, porque no, las restricciones legales, porque tal. Pues se ha buscado la vida el tío durante un montón de tiempo para conseguirlo y que el gobierno de Aragón le deje y... O sea, pues fíjate, y vamos, que lo hicieron ayer. O sea, la licitación ya está pública para poder desarrollar la tecnología. O sea, que esto no es algo de ciencia ficción. Pues fíjate, hasta en la administración pública. Fíjate, yo veo una aplicación de administración pública muy potente, sobre todo en administración local. Quiero construir una guardería, ¿dónde pido la financiación? Tokenizo la guardería, saco financiación con un smart contract, con una devolución en el proceso final, ¿no? Y ahí tendrías todo registrado. Tú imagínate lo que hemos hablado de esa... Y como público, fijaros la potencia, como público yo sé a qué va destinado mi dinero, a crear esa guardería, y no puede desviarse de ahí. Entonces vemos, el potencial ahí es... Pero fíjate cómo los ciudadanos o las empresas, lo que tenemos que sufrir con los entes públicos de tiempo, de tal, de la burocracia, etcétera, algo que pueda estar todo identificado y todas las... Y algunos dirán, hostia, pues vale más que no lo estén, ¿no? Todos los organismos conectados con ese identificador, que no haya nada duplicado, que no tengas que tal, según para qué industrias, lo que les evitaría de, vamos, de tiempos, de pérdidas, de dineros, de... De todas maneras, fíjate la tristeza en ese sentido, porque esto que comenta Mariano me parece una noticia buenísima, pero sin embargo lo leíais hace muy poco tiempo. Sabéis que en teoría ahora en octubre entraba en vigor la administración electrónica para todas las administraciones públicas. Lo han retrasado 2 años, eso es lo que no puede ser. Ya no estamos hablando ni siquiera de blockchain, sino de que te puedas comunicar con la administración pública, ¿no? Entonces, tenemos más que ir en esa línea, pero en la administración pública y en cualquier sector. Pensad en temas de control de calidad de un producto, pues yo qué sé, cárnico, por ejemplo. Podemos trazar absolutamente el origen de la carne, cómo se transporta, cómo llega, dónde se procesa, qué controles de calidad ha pasado y cómo te llega al supermercado. O la gestión de siniestros de cualquier seguro. Es decir, cualquier cosa, yo creo que no se me ocurre un sector en el que no se pudiera aplicar la tecnología blockchain. Sí, parece que el registro es seguro, pero claro, si lo que se mete en el registro está falseado, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, una de los que nos planteamos, lo que estamos interesados por esta tecnología es, primero, el concepto de riesgo y el concepto de seguridad jurídica, que es fundamental. Es decir, si alguien quiere poner dinero en algo, quiere tener la seguridad de que se cumplan las expectativas de las reglas del juego. Bueno, con pero con los smart contracts tú los puedes programar para que se ajusten al sistema jurídico y que se ejecuten automáticamente. Sí, es decir, lo que te quiero decir es que uno de los temas que preocupan, ¿no? Oye, esto se puede hacer, estos contratos que son... Fijaos, los sistemas, y me da igual los anglosajones que los continentales, hay un principio muy básico que es el principio de la autonomía privada, y es que las partes pueden firmar lo que estimen oportuno siempre y cuando no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Básicamente, eso es, básicamente, lo que no está prohibido está permitido, y más en un ámbito contractual. Entonces, que yo tengo un miedo por una seguridad jurídica, pero es que me pasa igual cuando firmo un contrato normal y corriente con un banco y de repente me meten una cláusula suelo. O me tima un señor al que le encargo una mesa y no me llega a la mesa. Los riesgos no van a desaparecer. No, se van a minorar. Bien gestionada, en mi opinión, esto es por supuesto una opinión muy personal, pero bien gestionada una red de blockchain, vas a tener muchísimo, puedes controlar muchísimo más, porque puedes controlar todo el proceso y puedes rastrear toda la cadena de bloques. Al final, la cadena de bloques funciona un poco, como es un libro mayor o un registro, funciona sobre la base del tracto sucesivo. Yo no puedo insertar en la cadena un bloque si el anterior no está insertado. Por lo tanto, por ejemplo, un problema que se ha planteado históricamente a efectos de las dobles ventas de inmuebles. Eso no te puede pasar en una cadena de blockchain si lo tienes. ¿Por qué? Porque tienes que respetar el descifrado de la operación anterior validado por todos los nodos, bueno, por la mayoría, el 51%. Entonces yo sí que creo que esta tecnología bien aplicada, con el desarrollo del protocolo oportuno más normativa, que yo insisto en ese sentido y estoy mucho con Santiago, yo es que creo que la normativa... No es que pinte poco, pero que tiene que lo que no está prohibido está permitido y que creo que se puede ir por ahí perfectamente y tú lo regulas en un contrato. Y ese contrato, en vez de ser en papel, pues es un contrato inteligente y le puedes dotar de todas las garantías y seguros que tú quisieras. Es decir, podrías comprar una casa y que en vez de la hipoteca se haga en el registro, que la garantía se haga también con blockchain. Es decir, incluso que se paralice dinero, pues que se quede totalmente ignorado un depósito. Todo eso automatizado en el contrato, que planteará otros problemas jurídicos, como yo decía al principio, porque esto, si yo lo meto en un smart contract, ¿cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar?
vicios del consentimiento. Un consentimiento, o sea, al final, un contrato tiene que tener consentimiento, objeto, causa, ¿no? Entonces, el consentimiento, si yo no entiendo un protocolo blockchain, ¿tengo un vicio en el consentimiento? Primera cuestión así que se me ocurre a mí. Segunda cuestión, ¿son condiciones generales de la contratación un smart contract? ¿Hay cláusulas abusivas en un smart contract? Porque a lo mejor lo que os he contado yo de separa el coche es abusivo. Es decir, va a dar certezas, pero también van a surgir, pues como toda tecnología, pues nuevas cosas, ¿no?, que tendremos que afrontar. Sobre todo, por lo que preguntabas, yo creo que hay un punto aquí que es clave, que es lo esencial que es conocer muy bien la tecnología para saber todos esos aspectos tecnológicos que tienen trascendencia desde el punto de vista legal o económico, ¿no? Pues desde saber si estoy tratando una blockchain pública o una privada, qué características tiene, qué me va a permitir, si yo hago clic, verificar transacción, si esto ocurre al momento, dentro de 2 horas, dentro de 7 meses, si hay posibilidad de que hoy sea a los 3 minutos, pero dentro de 3 meses pues va a haber un lapso mayor, ¿no? Pues todos estos aspectos, si hay posibilidad de que se queden bloqueados, si hay posibilidad de forks, que se separen las 2 cadenas y yo pierda a lo mejor toda la información que tengo en una cadena o todo el valor que se ha quedado almacenado en una cadena, pues son puntos que hasta los primeros forks de Bitcoin pues se entendía que no podía pasar, pero que, bueno, pues cuando un banco, por ejemplo, ve estas soluciones, pues dice, es que yo no puedo arriesgarme a que los fondos de mis clientes o los activos que yo he inscrito en una de las cadenas se pierdan de repente, puedo perder millones. O en el caso de los oráculos, que son estos puntos de conexión entre el mundo físico y el mundo virtual. Pues a lo mejor tengo que prever que haya 2 o 3 oráculos supletorios, de forma que si uno no me da un dato entre el rango que yo he predeterminado, pues doy por hecho que este está manipulado y me voy a ver qué me dice el siguiente oráculo o qué me dice el siguiente, sobre todo pensando en Internet de las cosas, ¿no? Poder poner sensores por todas partes. Entonces, estos puntos hacen que de verdad sea imprescindible para cualquiera conocer el punto de vista tecnológico. Es la única forma de pasar de ser bueno en esto o de poder dar un valor añadido, que es lo que comentabas, Pedro, es poder pasar del plano teórico al plano práctico, porque ahí es cuando descubres, cuando empiezas a trastear todos estos puntos, pues que a lo mejor no está en un libro, pero que solo se descubren y son muy relevantes si trasteas con la tecnología. Antes de pasar a las preguntas, varias cosas que comentabas. Aquí hay una, por ejemplo, Santiago siempre en los cursos de formación que damos. Claro, si todo esto lo pones en una red pública, que no puedes más o menos sujetar o tal, cuando mañana un juez diga que hay que quitar algo o tal, ahí no puedes sujetar nada, ya la hemos liado. Entonces, todo esto hay que mejorar. Otra cosa que decías de el que pone el dato, si el dato lo pone mal, ese ya lo tenemos. Es decir, eso es de toda la historia. Es una pregunta habitual, además. Entonces, vale, pero lo primero es que aquí vas a tener registrado quién lo puso, en qué momento, etcétera. Es decir, la trazabilidad la tienes infinitamente mayor a la actual. Otra cosa es que si establecemos, imagínate una blockchain unida a un IoT de sensores y ese IoT o esos sensores están trucados, pues habrá que hacerles diferentes inspecciones o lo que sea para validar que eso está bien. Entonces, a partir de ahí, un ejemplo que puede tener sentido tanto para economistas, aunque no sea el punto financiero, como para abogados, cuando hablamos del mundo logístico o de las operaciones internacionales o de comercio, cuando hay varios actores que transportan un producto o que lo mueven entre ellos. Primero, aquí, en el momento que cambia de manos el producto, no es que haya 2 hojas que hayamos firmado en el camión, sino que se inscribe en la blockchain en el tiempo, minuto y segundo y responsables. La cadena de custodia de lo que sea se sigue en el momento, pero ahora imagínate que lo hacemos por smart contracts y en lugar de, como dice, que a ti te tiene que traer algo a alguien y te paga en el momento. Si todo eso lo hacemos con blockchain, con un smart contract conectado a tu cuenta de banco, o tenemos algún dinero en escrow o lo que sea, no, en el momento que se firma que se ha recibido, se ejecuta el pago. No hay posibilidad de discutir, no, es que no te voy a pagar, espérate que no tengo dinero, ¿qué tal? Sino que todo es automático. Eso en el mundo legal o desde el punto de vista financiero o del economista, para aprobar que eso se haga o que eso le parece bien o tal, o conoce estas películas o está perdido, claro. Había un montón de gente por ahí con ello así. Ha muerto, nada. Sobre todo relacionado con los oligopolios y con la energía. Actualmente, el blockchain creo que tiene muchísimo potencial para acabar con ellos, que sería una alegría. Porque en España tenemos tanto las lecheras que bajan precios, como los bancos con las hipotecas, sobre todo las energéticas, a la hora de meter el mix del pool que ellos hagan a subasta. Entonces, mi cuestión es, ¿cómo se puede atacarlas, en este sentido, o atacarles a los oligopolios relacionados con estos sectores,
en el sentido de que se puede empoderar a lo que es el consumidor pues, socialmente, al tener tu plaquita de sol y meterte en el sistema y que la ley dice, no, o sea, además de pagar el famoso impuesto del sol, que no hay que ser el impuesto tal, sino por la infraestructura, lo que quiere realmente es tener acceso a la red, tener un registro de lo que tú produces, lo que se te debe a ti y que la eléctrica no te esté de alguna forma controlando, sino hacer del pez que te come, hacer con los peces pequeños comer al final. Eso se está pensando en ello. Hay una startup que hace exactamente eso. Es decir, la gente que está produciendo energía eléctrica tiene un contador que está conectado a una blockchain que va registrando constantemente la energía que entra o la que sale. Y a partir de ahí va como una especie de banco energético, que es la propia blockchain, donde le van compensando lo que ha producido de más con lo que gaste. ¿Cómo se llama? Ahora mismo no te lo puedo decir, pero... Hay un proyecto en Chicago que está haciendo eso entre un montón de productores de inmuebles y generan su propia energía. Pero esto, fíjate, esto no es un problema tecnológico, sino regulatorio. Claro, es una barrera de entrada. Bueno, en realidad, esta misma cuestión salió en una conferencia en Endesa hace 1 año y medio, más o menos, ¿no? Pues qué pasaba si todo el mundo se ponía una placa solar o utilizaba las ventanas para producir energía y la volcaba al sistema. Y el de Endesa, pues curiosamente, porque ellos a lo mejor, o por interés o porque de verdad conocen cómo es la infraestructura, pues decían que la limitación no era tanto tecnológica o de concepto del modelo de negocio, sino de propia infraestructura de la red, que no estaba capacitada, o por lo menos la inversión que iba a requerir para permitir que cada particular aportase esta energía a la red o la volcase, pues que era desmesurada, ¿no? Y obviamente, pues, ¿quién va a llevar a cabo esa inversión, ¿no?, en las redes si no son las propias eléctricas? Y no lo van a hacer si un negocio, pues, les va a comer, ¿no? Algo concreto, por ejemplo, que se está trabajando ahora en energía, es, por ejemplo, oye, yo como consumidor quiero consumir solo energía verde, aunque me cueste más o menos o regular. ¿Cómo lo hacemos? Porque tienen un problema en las energéticas ahora mismo, y hace poco con un contrato la Comunidad de Madrid salió a la palestra, con lo que llaman certificación en origen, ¿no? Vale, certifícame que esta energía que me estás vendiendo es verde. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí con blockchain puedes generar una opción de decir, oye, tú tienes esta... Porque claro, puede vender un montón de energía, pero que verde solo sea el 10%, pero la venda toda como verde. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos generar en las plantas que corresponda que tengan verde, generamos en esa blockchain todo lo que se va generando diariamente, no se puede generar más de lo que de verdad genera, porque se puede trazar con toda esa información y a partir de ahí, conforme se va consumiendo, se va cancelando ese balance. Por lo tanto, eso es algo que se está trabajando. Y para que luego el consumidor pueda elegir y poder decir, vale, ¿cómo distribuimos esto? ¿Cómo el consumidor puede de verdad trabajar con eso? Darle ese poder al usuario, están en ello. Fijaos además, en este sentido, y lo comentaba Pedro, la principal barrera de entrada que tenemos ahí es la regulación en un sector como es el energético. Pero ya se están haciendo algunas cosas y ahora mismo estoy llevando un caso jurídico-tecnológico en el despacho que básicamente tiene que ver con Telefónica. Telefónica presenta grandísimos consumos de electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en determinadas zonas de sus centralitas a lo mejor no es necesario el uso de la electricidad, tiene un acuerdo, creo que es con Red Eléctrica Española, en el que aplica lo que se llama el sistema de interrumpibilidad de la energía para poder dotarlo a otras zonas del sistema. A cambio de eso, generalmente se retribuye a Telefónica con una indemnización por no estar usando los vatios que por lo que sea le corresponden. Y siempre hay pleitos entre la Administración del Estado, Red Eléctrica y Telefónica por ver cuál es efectivamente el consumo, efectivamente si había que aplicar la interrumpibilidad o no. Y una de las cosas que están estudiando es, oye, pues certifiquemos, como estás diciendo tú, verifiquemos con tecnología, con protocolos blockchain, qué está pasando y es una manera de reducir la conflictividad entre pues, un operador como es Telefónica con la Administración y con Red Eléctrica, ¿no? Entonces, imagínate algo tan idílico como que esos tres, en lugar de que cada uno registre sus datos en sus servidores y luego ahora los pongamos en común y discutamos, decir, no, es que lo escribimos todos a la vez en el mismo ordenador. Ya no hay posibilidad de conflictos, no hay posibilidad de engaño. Es que cambia... De todas formas, la inserción de esta tecnología va muy asociada a la facilidad de uso, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas que hay ahora mismo, ¿no? Esa barrera de entrada, esa barrera de acceso es complicado, ¿no? Cuando uno se encuentra y quiere meterse. Entonces, que estos protocolos se instauren de forma generalizada, hay que tener ese conocimiento, ¿no? Decías tú, hay que formar en programación un poco, hay que saber leer una smart contract, hay que tener ese conocimiento de saber qué es lo que se está haciendo, si no como usuario
va a ser complicado, o ya saldrá alguien que nos lo ponga fácil, ¿no? Como ha pasado con Internet, ¿no? Sí, sí. ¿Teníamos una pregunta por ahí? A mí me ha parecido entender entonces que aquí cambia el tema de la confianza. Estamos acostumbrados a depositar la confianza en las transacciones en un intermediario, incluso tiene un número de teléfono, y ahora pasamos a confiar en un algoritmo, en una operación. Además, los intermediarios suelen ser las grandes empresas, los grandes poderes públicos, que en teoría tienen que adoptar un papel para adoptar blockchain donde ellos desaparecen de intermediarios. ¿Cómo le está afectando a ellos, cómo les puede afectar a ellos ese cambio de forma de funcionar? Bueno, pues lo que estamos viendo ahora es que de momento hay mucha negación todavía, ¿no? O sea, ves el informe que ha sacado hoy la CNMV que estamos comentando y lo ponen todo ahí muy en condicional. No parece ser que se podría, no tal. Entonces, bueno, pues se están adaptando. Pero efectivamente esto les cambia. Fíjate lo que hablamos hace un momento de la contratación pública. Pues ya no hace falta que exista ahí alguien que vele por eso. Simplemente es que todo va a estar a la vista o va a haber trazabilidad y no se va a poder engañar. Es que nos cambia la forma de verlo, ¿no? Que ya no va a hacer falta ese tercero y sin duda los grandes o todos los que ejerzan como esos validadores externos van a tener que pensar cómo cambiar su modelo de negocio, claro. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno que es el sistema de los registradores y los notarios en España y cómo ellos se han unido al ecosistema de Alastria, al consorcio, precisamente para intentar reinventarse, ¿no? Y mantener sus funciones hasta cierto punto, pero en este nuevo ecosistema, ¿no? Pues a lo mejor alojando nodos en sus sedes o haciendo de oráculo entre el mundo físico y el mundo virtual o otras funciones que se les ocurrirán, ¿no? Pero, o sea, ellos están interesados en precisamente, esto saben que se va a adoptar, pero no perder ese rol, ¿no? Pues yo creo que esto va a pasar lo mismo con bancos, administraciones que van a intentar no perder esa función que cumplen actualmente, pero van a tener que forzosamente pues, reinventarse, ¿no? Un poco. Una tontería, es que es un cambio tan drástico. Fijaros que esto no lo hemos hecho nadie de los que estamos aquí, seguro nos lo han contado nada más. Lo de cambiar la fecha de un contrato, o decir, no, es que esto lo firmamos Antonio y yo en febrero pasado, lo firmamos, este contrato lleva desde febrero firmado, eso ya no se podría hacer. Porque si no se inscribió aquel día en la blockchain, no vale para nada. Y eso cómo cambia, ¿no? Muchas cosas. O muchas perrerías que se hayan hecho, o yo no sé, abogados en juicios, que de repente aparece esto y que estaba ya hecho desde no sé cuándo. No, es que si no está en la blockchain desde entonces, no vale. Joder, cómo cambia. Y en relación a lo que comentabas, efectivamente, y yo lo he insinuado en mi presentación inicial, es que cambian las relaciones de poder. Bien. Que es la gran preocupación. Por eso los grandes jugadores, a pesar de la negación, se están metiendo en Alastria, pues para por lo menos estar lo más cerca posible, pero incluso los propios reguladores, y fijaos que el proyecto que tienen ellos se lo han llevado a la CNMV, pero se lo han llevado a Irlanda. Víctor y yo tuvimos la ocasión de realizarles un curso de formación de FinTech hace año y medio, cuando esto estaba totalmente, el Bitcoin subiendo, bajando, y vamos a ver, pues ellos es bastante significativo que el proyecto se lo lleven a Irlanda, porque a pesar de que pueda haber una cierta voluntad, finalmente hay una serie de intereses cruzados que no están permitiendo desarrollar adecuadamente el sistema. ¿Por qué? Porque pensemos, aplicado totalmente en la tecnología blockchain, ¿qué nos podemos cargar? Muchísimas cosas. Estamos hablando de notarios, estamos hablando de registros, estamos hablando de el catastro, estamos hablando de Hacienda, estamos hablando de con la contratación pública, ¿eso qué significa? Eliminar a mucha gente. Entonces, pensemos en el tema de relaciones de poder también los políticos. No me gusta mucho hablar de política, pero no quieren tampoco un caos social en la calle. O sea, que esto hay que verlo también, que esto se irá implementando, porque al final la tecnología lo que tiene es que es como la gota malaya, al final se acaba implantando sí o sí, pero tendrá sus cortapisas políticas. El sector del taxi ha estado empujando a las VTCs y ya visteis la que nos montaron en verano allí en la Castellana, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con eso, que la tecnología avanza y que se irá implementando progresivamente. Probablemente la tecnología se podría implementar mucho más allá de lo que está ahora, pero hay otra serie de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, no sé si me oye, ¿se me oye? A mí me recuerdan algunas de las preguntas y dudas que oigo cuando empezaron la informática personal
Concretamente, sabéis que mucha gente estudia Fortran, estudia Base, estaba muy despistado. No sabía, a mí me da un poco esa sensación, claro, que hay mucha distancia entre los que sabéis lo que es blockchain y los que no tienen ni idea. Entonces, alguna pregunta que he oído aquí, dice, oiga, ¿y voy a poder hacer esto? Yo recuerdo cuando empezó el Lotus 123, los spreadsheets, que yo participaba en una empresa de formación que dábamos clases de eso, para directores financieros, de mucho nivel. Y entonces, una de las preguntas que yo he vivido me dice, oiga, y a partir de ahora ya no voy a tener problemas de financiación, claro, con el Lotus 123, solo del Excel. Entonces, eso mismo, no sé si se entiende la broma, eso mismo lo observo yo con blockchain. Si no se entiende bien lo que es blockchain, que no es más que una herramienta y no son más que como los protocolos notariales, es más que eso, ¿entiendes? Todas las aplicaciones que damos, pero es más que eso. Si no se entiende bien, es muy difícil entender todo lo demás. Por eso digo, hay mucha distancia entre vosotros y los que estamos aquí. Y por eso hay algunas preguntas que a mí me... Iba a decir gracia, pero me sorprende. Sí, igual que en los 90 cuando hablamos de Internet, las mismas preguntas o la misma incertidumbre. Cuando hablamos de Internet hace unos cuantos años, tampoco la gente sabía o tal o cual, se ha ido formando. Vamos, todos los que estamos aquí nos dedicamos también a formar sobre esto porque es el primer paso para después hacer cosas. Que las entiendan, que lo comprendan y digan, hostia, claro, ahora vamos a por ello. Pues sobre todo es que no se puede pretender tampoco pues conocer esta tecnología a lo mejor con una dedicación de 2 meses, ¿no? Sino que requiere años de estar todos los días leyendo todas las noticias de a lo mejor 7 blogs distintos a nivel mundial y además leer blogs y leer libros y trastear, sino que realmente esto se trata de una materia muy compleja. Para que no os sintáis mal, una compañía conocida de este país, consultora tecnológica, con 500 técnicos en la empresa, 500, hasta hace 3 o 4 meses. ¿Cuántos creéis que sabían algo de blockchain? 1. Los otros 499 habrían alguno invertido en Bitcoin, saber un poco de qué va, pero no sabía cómo trabajarlo, etc. Y ahora se van, ojo, técnicos que son puros desarrolladores que deberían tener un poco de interés, gente de ciberseguridad que simplemente no le ha echado cuentas a esto de blockchain, están en sus películas. Bueno, pues cada vez, o sea, que no os sintáis raros ni nada, o sea, esa distancia existe. Pero yo te voy a decir que la CNMV, llegamos Víctor y yo, nos trajeron a los 90 técnicos más relevantes de la CNMV que estaban ya hablando de temas de liquidación intradía, liquidación de +3. Les preguntamos y había uno, ¿no, Víctor? Sí, uno que sabía un poco. Y lo que decía Mariano, que había claro, o sea, a mí me ha hecho gracia porque yo he dado formación hace 3 años o 4 a grandes empresas a las cuales le damos la formación sobre blockchain y Bitcoin a nivel básico y eran 4 o 5 directivos, 4 o 5 personas que querían ver un poquito de qué iba el rollo porque nadie de la compañía sabía de qué iba el asunto. Sí, yo tengo una cuestión que es, bueno, también vengo del mundo jurídico, entonces una cuestión casi, llevo unos meses iniciado en el tema de blockchain y estoy intentando todavía entender muchas cosas, pero una cuestión casi de fondo filosófica, que es, vamos a ver, una de las supuestas ventajas o de las ventajas de blockchain que más o menos están aceptadas en las redes abiertas, por ejemplo, es el tema de la inmutabilidad unida a la transparencia. Entonces, yo me pregunto, también unido con lo que comentaba antes Mariano, que es, oye, si hay, a día de hoy, con el modelo centralizado que hay por empresas o por prestadores de servicios, digamos que hay una diversificación de identidades digitales. Yo tengo una entidad con mi banco, tengo una entidad con este otro prestador de servicios, etcétera. Entonces parece que al modelo al que se aspira es una especie como de modelo, pregunto, virtual último, en el que yo al final tengo una especie de avatar que mediante una serie de tokenizaciones que he hecho con mis relaciones con los diferentes prestadores de servicios y tal, digamos que, bueno, pues que todo lo que hago queda registrado, todo lo que hago es completamente visible para todo el mundo y yo me pregunto a lo mejor si esto no está pidiendo un ejercicio de transparencia brutal en la relación virtual con estos prestadores de servicios, mucho más de la que va a haber a lo mejor en el mundo real, en el día a día, porque al final transacciones en el mundo real va a seguir habiendo, o en el mundo físico, por así decirlo, y luego además esto entronca con una serie de problemas que ya conoceréis más o menos que estáis más metidos en las cuestiones jurídicas, que es el tema de la privacidad y por qué yo no tengo derecho a lo mejor a borrar según qué cosas que he insertado en el hash de una cadena de bloques y por qué no, si yo al final el derecho a la privacidad me está reconocido por la Constitución. Es decir, que a no ser una serie de problemas de fondo que primeras a mí como abogado me cuesta identificar. Entonces, le doy las vueltas, le encuentro muchísimas aplicaciones a lo mejor en una red pública o
relativamente pública, como podría ser a lo mejor una blockchain solo de la administración, que sería fantástico, pero no sé si acabo de encontrarle todo este tipo de ventajas con los prestadores de servicios privados. Aquí hay varias cosas que has comentado. Una, por ejemplo, es que todo el mundo lo vea, no tiene por qué verlo todo el mundo, o sea, puede haber ahí una que seas anónima, anonimización de datos, etcétera. Luego, la solución con la protección de datos sin duda es uno de los grandes problemas de blockchain, pero aquí en algunos casos, por ejemplo, lo estamos solucionando con, oye, tenemos los datos en un sitio y simplemente tenemos un identificador, ¿no? Un apuntador. Entonces, en el momento que quieres borrar algún dato, lo borras de aquí, pero el identificador puede continuar. A partir de aquí, cuando hablamos de esa red universal de equipos donde todo está conectado, no es que tengamos ese avatar virtual, que es normal que todo esto nos lleve a eso, es que ya lo tienes, es tu DNI, eso es lo que te identifica en cualquier lado, te lo da tu país, te lo da, y ahí puedes identificarte en cualquier otro sitio, y con que todo apunte ahí, o sea, hoy en día, por ejemplo, ¿por qué no tenemos acceso a todos los datos bancarios? O siempre hablamos de la tarjeta sanitaria, ¿no? ¿Por qué no tenemos todos los datos sanitarios que mañana yo me voy a Murcia, no saben quién soy, no pueden ver mis datos y me matan porque soy alérgico a no sé qué? Pues imagínate. Entonces, todos esos datos que apunten a un identificador. Ya no hace falta avatar, si ya lo tenemos. Alastria un poco funciona en ese sentido. La idea de Alastria es que cada persona tengamos como nuestros datos, simplificándolo mucho, ¿vale? Y aquí alguno que yo me mataría si dices, simplificando mucho, es como si hubiera un pendrive tuyo en la nube con todos tus datos, de tal manera que yo, por ejemplo, nosotros en tú te quieres registrar en CryptoPay, nuestra plataforma, en vez de que tú tengas que volver a meter todos tus datos, darme un rating financiero, directamente tú me dices, mira, pues yo autorizo a CryptoPay, a través de blockchain, a que consulte, pues quiero que consulte mi cuenta de correo y quiero que vea mi scoring financiero, por ejemplo. Autorizas y yo únicamente como empresa voy a ver esos dos datos tuyos. Yo no voy a ver qué más datos tienes tú ni qué datos tienen otras empresas. Pero sí que tú puedes en cualquier momento cederme la información que tú necesites. En el caso de los médicos sería exactamente lo mismo. Oye, yo voy a un hospital allí en Murcia porque me he tronchado la pierna y yo directamente con mi huella dactilar o con cualquier medio autorizo a que de repente ese hospital o ese médico tenga todo mi historial médico disponible para él. Sin embargo, si yo no lo autorizo, ese historial está cifrado, está guardado en un sistema que puede estar en muchos sitios, pero cifrado, y que nadie va a tener acceso a él. Es un poco a lo que va el tema del Astra y por donde va el tema de identificación en el mundo del blockchain. El problema de los datos médicos, para los que estáis puestos con protección de datos, es que son datos especialmente sensibles y te obligan a tener el Data Protection Officer, y, en fin, es verdad que es un gasto más para la empresa. Pero esto que está comentando Víctor y Mariano, en el fondo ya está pasando con la PSD2 a efectos financieros. Es decir, yo estoy en Caixa, pero puedo pedir que traigan todos los datos de mi cuenta del Santander, ¿no? Porque han hecho abiertas las APIs con la PSD2, por lo tanto, ya estamos homogeneizando en cierta medida, sin llegar, o sea, lo dice Mariano, ya hay un avatar único que puede ser nuestro DNI, pero por ejemplo, en el ámbito financiero, yo ya puedo controlar mis finanzas o con un FinTonic, por ejemplo, ¿no? Puedo agrupar mis cuentas y controlo gastos y, por lo tanto, por ahí va, por supuesto, con los riesgos efectivamente, la protección de datos se ha puesto muy seria, como sabéis, con el reglamento, pero yo creo que poco a poco, pues lo de siempre, ¿no? Al final, nuevos hechos, nuevo derecho, es decir, que al final iremos avanzando poco a poco, habrá nuevos riesgos, también, bueno, no hemos hablado de los tribunales, pero cuando esto le llegue a los tribunales, a ver quién está como juez, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Cuando tengan que interpretar esto, ¿qué pasa con los jueces si no tienen formación de este tipo, ¿no? Que se pongan a leer el código. Claro. Serán manos de los peritos. Claro, ¿no? Sí, pero fíjate, al final, quien aplica la ley es un juez, no un perito, entiéndeme, ¿eh? O sea, quiero decir que está muy bien que te fíes de la pericial y lo hacen en todos los sectores regulados, como el perito, el que insaculan ellos, el independiente de verdad, ese se fiarán de él, ¿no? Pero no tiene sentido, va a haber que coger a los jueces y decirle, mira, tienes que entender esto, tienes que entender que es un smart contract. Y luego el arbitraje cuando se pueda. O el arbitraje, claro. La última pregunta... Hombre, claro que sí. Claro que sí. La última pregunta, ya vamos terminando. Nos llega una persona no presencial, Ángel Álvarez, que dice, a mí quien me preocupa del tema de blockchain es quien custodia esa cadena, ¿no? Dice, ¿cómo se asegura que en el proceso los custodios no son corruptos y se hacen desaparecer los datos? Bueno, eso es muy sencillo. A ver, es tan sencillo como que la cadena de bloques no la tiene una persona, sino la tienen todos los que participan de la red tienen una copia de toda la información que hay en la cadena de bloques. Con lo cual, igual que antes comentamos el tema del 51%, esto es exactamente lo mismo. Si yo entro en esta habitación, o por ejemplo, por seguir un poco con el ejemplo del mando,
Si yo pregunto a todo el mundo y todos me decís, no, el mando le ha entregado a Antonio, se lo ha entregado a Pedro, yo sé que eso es lo que ha pasado. Por mucho que haya 10 o 12 corruptos que me digan, oye, no, el mando no se le ha entregado a Álvaro, por ejemplo, a Pedro, yo me voy a creer siempre a la mayoría. Con lo cual, esa copia lo tiene todo el mundo y todo el mundo lo puede ver, con lo cual no necesitarías que más del 51% de la gente fuera corrupto, te diera una información no correcta para poderte confundir. O sea, yo entiendo esta pregunta como que al final es un tema de visualización, ¿no? Tú cuando entras a consultar una cadena de bloques, entras en una web y la consultas desde esa web. Igual es el problema ese, ¿no? Que nos lleva a pensar que está en esa web. No, Efectivamente, pues, no está en esa web, ¿no? Una slide que no se trata porque tampoco me iba a meter en jaleos. Aquí tenemos representado Bitcoin, que hemos hablado de que todo esto es código, al final es un protocolo, que hay que seguir unas normas. Resulta que Bitcoin, cuando hablamos de los bloques, lo de blockchain, cadena de bloques, ¿de dónde viene? Pues porque imaginaros que este es el libro contable de hace muchos años, ibas escribiendo, terminabas una página y hacías balance, ¿no? Vale, venga, otra vez, siguiente página. Estos son páginas, que en cada bloque o cada página, pues hay un puñado de transacciones y Bitcoin en su norma dice que cada 10 minutos cerramos una y hacemos una nueva. ¿Y por qué se llama blockchain? ¿De dónde viene lo de cadena? Que ahí metemos X transacciones en un bloque, hay una función criptográfica que hacemos unas operaciones y tal, que conecta un bloque con el otro. Y seguimos escribiendo. Y volvemos a conectar otro bloque. Pero como esas funciones entre un bloque y otro, si queremos cambiar un dato del pasado, se deshace toda esa conexión, porque las cuentas ya no salen en esa función de conexión. Por lo tanto, es imposible cambiar un dato previo. Solo podríamos hacer ese ataque del 51% que hablábamos, o intentar engañar en el último dato. Todo lo anterior, y ahora dices, ¿y cómo lo podrían cambiar en no sé qué? Lo que dice Víctor, porque toda esa cadena de bloques la tienen miles de equipos, ya veremos si en un futuro solo son fragmentos o lo que sea, y todos esos miles de equipos tienen la misma. Por lo tanto, ya no. O sea, datos anteriores, que yo creo que era la pregunta, es impepinable que es imposible hacerlo. Sería solo en el último, pero como todos los demás validan que eso está bien, la mayoría dice, no, que estás mintiendo, y ya está. Así que eso... Ahora ya para terminar, en un minuto, ¿cómo es? Hacemos un repaso. ¿Cómo es el futuro de esto? A ver, yo le veo posibilidades por todos lados. Y es lo que os decía con anterioridad. Esto se va a implantar en versión 1, versión 2, versión 3, la que queramos, en muchísimos sectores. Y el que no lo entienda está fuera del sistema. Probablemente no sea algo inmediato, va a ser progresivo. Pero esto va a llegar y va a llegar a todos los sectores, por lo que ejercicios como el que estamos haciendo hoy aquí creo que son muy interesantes para una primera aproximación. Y termino con un consejo que, fijaos, va a ser incluso contrario a lo que es la descentralización de blockchain. Para todos aquellos que estéis interesados también en estas cuestiones, hay una herramienta que se llama Feedly, no sé si la conocéis, que es un gestor de feeds, que la tenéis tanto en aplicación web como en app móvil, donde puedes seleccionar blogs de distintas temáticas. Bueno, pues una de las temáticas que te permite coger es blockchain, y ahí te vienen los blogs especializados en inglés, en español, que tratan las cuestiones de blockchain todos los días. Por lo que quien esté interesado, y lo decía Santiago, esto no es un tema de 2 días ni de 2 meses, sino que hay que leer mucho, hay que ver cuáles son las novedades y qué está pasando. Y lo que nos ha pasado a nosotros antes de entrar. Estábamos a punto de entrar y nos ha llegado la notificación de la CNMV por ese tipo de conexiones, ¿no? Entonces, yo creo que es acertado que estéis aquí y creo que es acertado hacerle seguimiento al tema, ¿vale? Así que nada, pues muchas gracias. Mariano. Bueno, yo creo que sin duda esto ha llegado para quedarse, pero que tengáis todos claro que todas esas grandes compañías están queriendo probar ya. Es cierto que todavía estamos en la fase de prueba, de me tenéis que formar y quiero hacer algún proyecto para empezar a ver esto cómo funciona, y lo estamos haciendo en 2018. También tengo claro que los ciclos de producto de hace años, que duraban muchos años y tal, cada vez se acortan más. Es decir, lo que antes costaba 10 años, ahora igual solo cuesta 5 o 4 o 3. Entonces, ¿cuándo puede llegar esto a eclosionar de verdad? Es cierto que, por ejemplo, no sé si sabéis la historia de Twitter. Twitter llegó un momento que era completamente plano durante los 2 primeros años. No funcionaba Twitter, la gente no lo empleaba, y era porque se utilizaba desde un ordenador personal. No existían los móviles. Los móviles con internet y tal. Llega otro tipo de otra compañía completamente distinta y se inventa el iPhone, con conexión a internet completa, etcétera. Y a partir de ahí Twitter empieza a funcionar. Aquí todas esas barreras tecnológicas de adopción de mercado y tal
ya las vamos teniendo todos. Es decir, ya no nos cuesta tanto adaptar según qué cosas o adoptar según qué cosas. Por lo tanto, esto creo que no va a tardar tantos años como a lo mejor nos podemos imaginar todavía por desconocimiento y que se va a producir mucho antes de lo que estamos viendo. Y Bitcoin, por ejemplo, hace unos años, no tantos, era algo solo de unos pocos y ya ya está en casi todas las casas. Hemos oído eso y lo vemos en el telediario y tal. Al final, esto yo creo que va a llegar antes de lo que podamos pensar. Así que desde el mundo de las distintas profesiones, economistas, abogados o la profesión que sea, o ingenieros, por supuesto, pues hay que ponerse las pilas para ser diferenciales y poder tener un valor en el mercado. Yo creo que por el coste que supone realmente diseñar todo un ecosistema basado en estas tecnologías, creo que hay modelos de negocio o casos de uso que no tienen ningún sentido y en los que no se adoptará, o si se adopta se dejará de lado, pero hay otros como puede ser mercados financieros, préstamos sindicados, trade finance, donde esta tecnología pues sí que puede de verdad pues producir una revolución, ¿no? Y llevarnos no solo a modernizar o a modelos de negocio existentes, sino a reinventar modelos de negocio y sacarlos nuevos con unas reglas completamente distintas. Entonces yo, como decía Mariano, os animo a que, sobre todo los que tenéis más facilidad para los números, ¿no? Para entender este tipo de... o tenéis esta formación, pues que os adentréis en este mundo, porque es verdad que pues ya tenéis un poco más de camino recorrido. ¿Víctor? ¿Qué más aportar? Yo creo que blockchain es un poco como, volviendo antes a los ejemplos de vuestras transparencias, como la economía colaborativa. Creo que blockchain puede aportar mucho a que todos esos peces pequeños que ahora mismo ya están funcionando en aplicaciones tipo Cabify o aplicaciones tipo Airbnb acaben de dar un paso siguiente a no depender ni tan siquiera de una aplicación central, sino que sean totalmente autónomos. Y ya no solo para esto, sino para cualquier otra funcionalidad. También es verdad que hay que ser muy conscientes de que todo el mundo siempre se dice que blockchain vale para todo. Cuidado, blockchain no vale para todo. Vale para muchas cosas, pero hay otras muchas que, como tú comentabas ahora mismo, ahí no pueden entrar a jugar. O no es lo más óptimo. Aquí el pequeño regalo o tal. Ahí tenéis el libro, acordaros. Tenéis el enlace también puesto y yo creo que os puede ayudar. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la conferencia.